corazón. Vamos, Señor, se señor, compra, señor. voto, se compra. Por favor, un momento. $1,000 el voto. Por usted no puede mediar. Venga, señor. Si usted tuviera la capacidad, si usted tuviera la capacidad de decidir Bien, te queda bien, amigo. el ganador, ¿cuánto está dispuesto a dar por el ganador? $1,000. Estoy comprando votos arriba. $1,000 por los ¡Oh, votos. ya! Otro voto. 1,000 votos. Otro Ok. voto a la ¿Quién venta. compra? ¿Quién compra? ¿Quién $1,000 compra? es mi voto, ¿Quién ya compra? está. Si no se lo doy a Sergio. ¿Quién Eso compra? fijo. ¿Quién compra? Mañana sube a 1,200. Esperen. A puertas de la final, mañana es la gran final. ¿Y va a ganar el amor o va a ganar el interés? ¿Qué? Buena pregunta. ¿Qué ganará, el amor o el interés? El amor. El amor. gana El amor por el dinero, mi rey. Sin interés no es amor. El amor al dinero, mi rey. El amor sin irónica interés es no la es vida. amor. ¿Cuánto interés hay en esa pantalla ahorita? Pero ¿de cuánto interés El nuevo estamos novio, hablando? el novio de la semana. Se compra voto, $1,000. Se compra. O ¿Quién sea, compra? ¿se compra o se vende? Se compra. O sea, vos estás... Si yo ¿Por qué gano, estás comparto comprando mi si no premio estás con jugando? todos los que votaron por mí. ¿Por qué estás comprando si no estás jugando? Él lo va a revender después, amigo. Él lo va a revender, él lo va a Va a revender. poner, y va a salir hasta izquierda. Va a salir perdiendo. Ni siquiera el Partes último día igual. me dejan decir nada. Ustedes están. Mira. Ustedes creen que yo puedo comprar. Yo no puedo comprar votos porque estoy eliminado. ¿Qué cosa? Vine con tu buzo, me encantó. Bien, Gracias por el bien, regalo, por el gracias. detalle. Me Bien, encantó. Jessica. Qué bien que te Jessica haya vino con gustado. su Espero que original, Renier tiene el Espero falso. que te lo pongas siempre. Vengo El con original, Renier tiene el falso. Ricardo, Jessica vino con tu regalo. Uno rasgado, uno cortado. Espérate. Gracias. Ok, din, 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 Andreina. din. Se abren las apuestas, señoras y señores, viene la subasta Yo digo que para gana que Sebastián. apostemos quién es el ganador del poder del amor. Para que lo paren siempre se acuerden de mi país, de Ecuador, y que están invitados Vendo votos, siempre. vendo votos triple B. Oh. Vendo votos triple Hacemos B. corazón. Bueno, por A ahí. ver. La diabla tiene el poder. Y gasta la diabla. Le arrebataron la batuta. Arrebatado. Mira, Andreina haciendo corazón con la diabla. Las poderosas. Ey. Eso Las no es un poderosas. corazón. Eso es un De las axilas. Ey, mira, espérate. ¡Oh! ¡Qué elegancia la de Francia! Ponle más Qué fe. guapo ese hombre. Parece crepúsculo. Ricardo, Sí. cabezota. Sergio Parece se un la actor mió de la cabeza. crepúsculo. Sergio se la mió. ¿Crees qué? ¿Cómo se Qué buena llama? la ¿Cómo se llama? Ma- Se la mió. Ya no me lo toques mucho. La porque- cara de Lorena. Sergio Sergio se la mió. Ya me lo despeinaste. Con niña. ustedes, Edgar Cullen. ¿Cómo se dice? ¿La envió o la mió? La mío, baby, la mío. Qué elegancia la de Francia, chicos. El Pero diccionario dice la mío. miren, Ay, miren la pero diabla. vean qué belleza, ¿no? Oye, me ha crecido el cabello desde que me Me gusta que desde que se tenés hayan novia. puesto la La gente. pulserita. Gracias por ponerse. Está frondosa esta cabellera. Le ha crecido el pelo. Desde que tiene... Vale, desde que tiene novia. Desde que tiene novia. ¡Oh! Que me regaló mi amigo. La novia de la semana. Cosas que pasan. Yo tengo de sobra, entonces creo que se Gracias, contagió. Abuelitas del Viento, por los detalles. Ay, desgraciados. Tenemos un anuncio muy importante que hacer. Queremos dar las gracias a Abejitas del Viento por el detalle. Gracias a todos. Los recibimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Están muy bonitos. Yo les quiero contar algo. Mi amigo secreto era Fred y yo ya le di el regalo. ¿Estás diciendo que le regalaste a Shirley? ¿Qué está pasando aquí? Sorprendidísimo con la química y la pasión desbordante que tienen. En la casa de los hombres, ¿qué creen que es lo que más van a recordar? Los 3-2-1, Vanessa, así las peleas. Cuando ya no esté aquí voy a extrañar cada rincón, porque cada rincón hubo un recuerdo muy bonito de él. Quizás no el amor, pero ahora sí yo considero que tengo amigos. Una experiencia muy intensa y también me voy tranquilo. Me voy muy tranquilo. ¿Por qué Shirley salió así después de las palabras de Sebastián? Eso es algo que no comprendo. Además, fue impresionante la pasión que desbordaban. En sus manos está parte de la elección de escoger al ganador y la ganadora de la primera generación del Poder del Amor.
hay alguien que me recuerda a una persona que amé con todo mi corazón y mi vida. Voto por ellos porque creo que merecen ganar. Voy a votar por esta persona porque para mí ha sido una gran amiga. Pienso que su historia de amor me ha llamado mucho la atención. Parece que se merecen todo lo que están viviendo. Te quiero mucho. Ojalá este premio sea para ti. Muy bien, ya están sellados con el sello del poder del amor, así que mañana podremos abrirlo juntos y saber cuál es el voto de todos ustedes. Bueno, es primera vez que voy a decir esto en toda la temporada. ¿Cómo está mi novia? Sería, Qué loco, ¿no? Hace un año que no utilizaba Nada esa como palabra tener un para noviazgo dirigirme un a día. alguien. ¿Qué dice? Que no escucha ese hombre. Linda sonrisa. Se siente divertido. Me gusta. Eso deben estar. ¿Dónde vas a pasar Navidad, Si ya no es Andrés? madre, es el. Van a es el tener Titanic, que güey. retomar las cuentas. Al menos la plática de las tazas y las camisetas no se perdió. No, no se va a perder. Van a tener que reactivar las cuentas. Sí, es Madre. que nos decidimos retirar porque no iban a poder con nuestro. Hey, Andrés, mi canción más bella que está en tu casa. No quiero perderte. ¡Qué bote! ¿Ah? Dedícasela a mi canción a Mari, no quiero perderte. Se la voy a dedicar en su momento. Cuando nos toque salir de acá, se le voy a decir. Andrés, ¿y cuál es tu próximo destino? ¿Ecuador o Bolivia o qué? Es que no te puedo decir mis planes ya, mi relación no es parte del reality. Pero estás en el importa el reality, le destino, pediste lo importante noviazgo es en que el vaya con reality, Mari. haces Sí, parte del reality. pero vos no escuchaste lo que dijo. No importa el destino, lo importante es que está conmigo. Envidioso. 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 Qué buena frase. Ahora sí, ¿no? Esa cara. Yo te terminamos quiero con de raíces, empezar pero en nuestra libertad, mi amor. O sea, todo armado. Sí, obvio. Puedes oración. Comenzó justo Y no me cuando agarran estábamos ahora. terminando. Armado, dice Ricardo. ¡Qué buen comienzo! Ay, Ricardo, no me Qué dejas. feo. Así ya no se pueden meter perdón. más en Qué mi feo, relación. Andrés. Tropa de hipócritas. estamos combinados. Oye, estás hablando Yo también tengo Qué feo, Andrés. Pero por eso me estoy yendo al final con mi novia. Hasta que su ¡Qué historia guay! lo ¡Qué cuadre. lindo que se escucha! En realidad no Y suéter nuevo, Melissa. Con gusto, qué bueno que te gustó, Alejandro. Las buen votaciones gusto. están abajo para él. Qué bueno que te gustó. No importa. Me hubiesen regalado ya la mitad del reality. El que No está compitiendo por el premio soy yo. Qué bien, qué bien. No me hallo. ¿Cuál es el drama acá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Démosle! ¿Qué dice? Hola, bebé. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Hola, cosita. No. Hola, cosita linda. Ya, ¿qué más pues? Ahorita hablamos. ¡Oh! Lilian, qué adecuado. hermoso cabello tienes hoy. Gracias, me gusta tu camisa. Todo lo que ¿Sientes mejor? todo lo que te peinas. Oye, ¿qué tal las Espera, pantuflas espera, de oye, oye. Está siendo romántico, Austin, por favor, déjalo. las pantuflas de Por favor, continúa. Quiero dar las gracias al Team Auslian por la bombita. Llegó un poquito desinflada porque el Dale, día Austin, estuvo dale, largo. dale, papi. No, decía Lilian Gracias. que todo lo que te pones, todos tus ¡Hoy me peinados son súper muero! lindos. ¡Oh, mi líder! Un manjar de los dioses. Un manjar delicioso. Miau. ¿Probaste el manjar? No, no, estoy reconociendo lo linda que es. Yo la agarro a esta rata. ¿Qué dijo? ¡Mi líder! Faltando Me un aburro. a la... caso a Melissa. ¡Qué ¿Qué se le feo! puede decir a Me la pareja aburro. de el sonido? Ricardo, yo no te voy a decir algo. Jessica tan me pidió el pin aburrida. hoy para que pudieses llamarla O mi líder. Quiere que la llames todo el día por O mi líder. ¡Mi amor! ¿Cómo estás? Oh, mi reina, oh, mi reina. Oh, mi Bebé, reina. qué guapa te ves hoy. Me encanta cómo te quedas ese vestido. Envidiados todos. Te ves guapa hoy. Tú también estás muy guapísima, estás guapísima. ¿Qué pasa, mi amor? No te escucho, que bello. aquí. Que vivan los solteros del poder del amor. Ese Que vivan los Mi solteros. amor, no te escucho, pero tranquila que ahorita me cruzo y rompo las reglas. Mientras mi carnal... Oye, No te escucho, bebé. Mare. Es que no hay educación, pero no importa. Qué No pasa bonito. nada, bebé. Acá Bendiciones de a la amor. gente que está hablando no le enseñaron educación en su casa, pero no pasa nada. Mira, mira lo Yo borracho. soy de Te veo, soltera. bebé. Qué Pero, feo. el siguiente paso. señores, Último día que vamos a platicar. último día. Último día. El penúltimo.
O sea, penúltimo día, me refiero, porque ya la gala ya no estamos aquí tranquilas, platicando de la vida, del amor. La última vez que estaremos de frente, mejor que nunca. Brillando, amando, sintiendo. Entendiéndonos. Yo también. ¿Alguna pera por ahí? Siento que ya ahorita estoy como en paz. ¿Paz? No, lo que hay es manzana. Paz, paz, paz. Morir en silencio. Ay, no, una manzanita. O sea, sí se dan cuenta. Hace Pues, 4 meses. Vamos a la oficina. a mi oficina. Vamos a la oficina. Ay, esperen, yo voy por agua. Lléveme ese Ay, no, yo solo. Por favor. Paz, 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 Mariela. Mi alimentación. Puedo robar una. ¿Qué se hizo mal? Ay, mira. Como siempre se. No importa. Y yo, la diabla y la Angelita, y yo, ¿qué soy? Hoy no hicimos nuestro baile. Yo soy la Venus de Virgo. Gracias. Un saludo muy especial para todos. Estás Hola, hoy es el último día del programa. Un recuento rápido. O sea, estamos melancólicas, No, no, alegres. muy contentas. Sí, melancólicas no estamos. Estamos Estamos felices, animadas. Estamos felices. Es que hoy vengo en representación de mi cliente. Yo voy a entregar el pin de la favorita porque soy la favorita de los favoritos. Estamos La favorita de los favoritos. mis favoritas. Ay, un tú saludo dáselo a muy Meli especial. y Meli y yo lo entregamos hoy. A ver, dale. Porque somos las favoritas de los favoritos. Ay, qué ¿viste? bien. Y aquella sí. Nunca me había Cuando sentido llegue Vanessa tan, nunca a me ver había los sentido pines tan de que importante. los favoritos de la semana entreguen sus pines. Muchos sentimientos Representan. Y Vanessa va a decir, encontrados. pero ustedes no son. Y entonces ustedes responderán. Tenemos un documento firmado por los favoritos de la semana, que somos somos las las favoritas favoritas de los y, favoritos. Claro, Ok. les cuidamos el pin este día. Pero Listo. bueno, retocando otra vez. Retomando el tema. Retomando, amiga. Yo cuando llegué a adueñarme de este espacio a decirle la oficina, era mi oficina. Yo le decía, pásele a lo barrido, no sé si se acuerdan, pásele a lo barrido, lo invito a pasar a mi oficina. Después salió el escupe lupe, primero salió el cállate el hocico, y después salió el escupe lupe, ¿no? ¿Verdad? Famosísimo escupe lupe. Después que salió, ¡callen a esa tipa! Hay alguien que la calle. Ya que la No, callen. pero en cuanto a Sáquenme esta emociones, mujer. en cuanto a emociones y lo que hemos vivido, me acuerdo al inicio que estabas viviendo situaciones, pero como todas en algún momento, que te querías Siempre te ir. queda bien cargado y esa Ay, sí, yo tierra que quiero. trae atrás. No, como tú nunca nos das café. Como tú nunca nos das café, Sí, ya no tú quiero no te café, atrevas quiero. a pedirnos Sí, perdón, café. Perdón. Por humillativa, Sí. A ver, dame desgraciada, puerca, cochina. Y ahora mírate aquí, más feliz que nunca, con aprendizaje. ¿Tú crees? Sí, sí, claro. ¿Tú crees que estoy Sí, feliz? Porque ahora estás más fuerte que antes, porque has pasado cosas que antes. No, la verdad es que sí aprendí muchas cosas aquí, como por ejemplo, aprendí mucho sobre mi ego como mujer. Ajá. Aprendí que tienes mucho que aprender por gente menor que tú. ¿Quieres algo, mi Si me vas a imitar, imítame bien. Dar un masaje en los pies. Él te puede imitar a ti, tú puedes imitar a Sebastián. Dar un masaje en los pies. Ricardo, Richard, puedes imitar a No lo Sebastián. sé, espera, déjame. Practica, dale. Esto va a estar bueno. Mentalízate. Oh, mi líder. Ahí estás. Llevo practicando toda la mañana. Sí, desde ayer se lleva Yo practicando. llego a Camerito, Sebastián. El masaje en los Mi pies. rey. El masaje en los pies. No, mi rey. No. Se le da masaje en los pies. en el así no, escenario. así no. De ti no lo Cuando él se creería, siente mi rey. estresado, se le da masaje en los pies. Dale No, masaje mi en los rey. pies. Pero imita a No. Sebastián. Por favor, mi líder. Le voy a sacar el zapato y le vas a dar. No te preocupes. Le va a dar un masaje en los pies. Si me va a imitar, me va a imitar bien. Hoy no toca, tranquilo. Ese es el trabajo de ustedes en la noche en la habitación. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, una entrevista. En alguna de esas noches de hotel, esas trágicas noches de hotel, Ricardo entra a tu habitación. Frederick es experto. ¿Qué? Espera, Repite ese hombre, por favor, Sebastián. Mira que tengo la lengua suelta. En las noches de hotel, Frederick es experto. ¿Está molestando a Sebastián? Yo podría estar hablando de Capadocia. ¡Oh!
Le di un tiro a los dos sin querer. Todo el mundo dice Capadocia, y nadie habla. Ustedes son los que son unos pendejos. Pero si ese hay que Hablen lo que ¿Por saben. qué? Porque yo en ningún momento mencioné ninguna ciudad. Mucho cuidado. ¿Quién quiere quemar la casa? Bueno, no sé, en los camerinos Sebastián dijo de que hoy iba a soltar todo. ¿Ya? Entonces... Pero estaba hablando de otras cosas. Iba a soltarlo todo. ¿Vas a soltarlo todo? Ya lo soltó. Ya lo ha Pero, soltado. o sea, ayer aceptaron de que sí pasó algo en Capadocia. ¿Quién aceptó eso? ¿Quién aceptó? Shirley. ¿Qué? Sí dijo que se vieron. ¿Qué fue lo que Ayer, anteayer, perdón, en el mueble aquí estaba. Espera. Ahí estaba Sebastián. Todavía no se aprende la línea. Espera, ¿qué es esto? Ay. ¿Puedes reconocer este perfume? No, no creo. No creo. Ay, cuando Yo veo. A ver. No lo reconozco. No se oye. Seguro. No se oye. Volumen. Así que yo le he visto en la mano de Shirley esa No se escucha nada. Qué guapo. ¿Te la regaló Shirley? No, ella la tenía hace rato y me la mostró y yo se la robé prácticamente, sí. El viejo truco de después te la devuelve. ¿Qué más podrías robar? Qué confianza, mi Y como se está terminando la temporada, ella va a decir, ¿puedo cruzar al hotel a que me la devuelvas? ¿O vos cruzás al hotel a devolvérsela? Ya no hace la de ¿Quién tiene solamente una tarjeta? Saludos a las chicas ahorita. Hoy es la última noche acá, mañana es el último día, podemos romper ¿Quiénes la tienen regla. una tarjeta? ¿Quién quiere romper la regla? Yo estoy para romper las reglas hoy. Yo estoy para romper las reglas hoy. Yo también. Yo estoy eliminado. Ricardo no va. Igual estoy eliminado. Mentira. Ay, verdad, Richard, venga. Aquí estamos de ¿Pero a dónde va a ir? Es que nadie lo quiere, ¿me entiendes? Entonces, Ya, empezar. No Nadie tengo lo- pareja, es diferente. Es que ni Andrés me quiere. siquiera las mujeres, los hombres tampoco te quieren, brother. Te pasas el día escribiéndole y nadie quiere contestar. Ay. ¿Quién escribe el No, mi rey. Richard ha estado calmado toda la semana, lo he visto muy tranquilo. Lo van a encender el último día. Espérate. Esto fue el último día de Tengo un obsequio para ti. Mira, Renier, Tengo un si obsequio yo para ti. hablara de lo que tú haces en el cuarto... ¡Ay, el amiguito secreto! No lo aguanto. ¿Sabes que? ¿Sabes que? Escuchen, que hay un... Ey, ya deja de interrumpir a la gente, Y esa cónchale. manera, eso es agresión. Uy. Hey, niño Fred, déjale inmadurez, brother. Compórtate como un hombre. Eso es agresión y verbal. ¿Sabes, Richard? Te he apreciado mucho. A pesar de todo, creo que aquí tienes un buen amigo. Espero que de verdad te vaya muy bien, no te guardo rencor por las cosas que has hecho, por las cosas que nos has dicho a todos nosotros. En nombre de todo el colectivo, parte del Poder del Amor, queremos hacerte un obsequio. Queremos hacerte un obsequio. Un obsequio, de parte de todos nosotros. Antes que se lo des, ¿cómo era el apodo que tú le tenías a Renier? ¿Cómo es el apodo que tú le pusiste a Renier? Fare. No, a todos le puso ese. No, pero el de Renier, ¿cómo era? ¿Renier qué? ¿Qué quieres que abra la boca para meter? No. ¿Cuál es el apodo de Renier? A ver, indícame. Ya, ¿cuál es el apodo? Si tiene algo, si tiene algo. Andrés, dile cuál es el apodo que le puso a Renier. Renier le gusta el quiero. Bueno, Renier, ahora sí. Hablando en serio. Van a despertar al El regalo sale de ese apodo. Ahora mira, viene tu regalo. Mira, yo quiero hacerte un obsequio de todo corazón, pero esto es para unir más nuestros lazos. No es de nada amistad. malo. No es nada malo, tranquilo. Así que, mi De brother, Renier, la rata izquierdo para... Ricardo, el Pato Delgado. ¿Qué es eso? Amiguito secreto. Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar por educación. Brother, de parte de nuestro... Mañana te compro el tuyo. De parte de todos los compañeros, queremos darte ese obsequio. Qué chimba, huevón. Vea, pero bueno, ya, el pato está lindo. bonito. Está lindo. bonito. Un llavero para que pongas todas tus llaves ahí y tengas de recuerdo siempre el Pato en tu corazón. Ya que mañana va el tuyo. Tranquilo. A ver, ¿puedo ver? Ya que estamos, yo tengo Está bonito, brother. Para Sebastián. Está bonito. De parte de todo el colectivo. Bueno, la verdad que está muy bueno. ¡Silencio! Escuchen. El elenco de los trabajadores del Poder del Amor. Sí, está bonito. Quiero admitir que yo que también tengo experiencia en eso, me lo probé y estaba bueno. ¿Lo probó? Y también acostumbro a usarlo así. Así que por favor. Espérate, escuchen. Cambio muy peculiar. La grasa de
Del amor. Ay, gonorrea. Esta pulsera. Vea. Yo lo mejor. Shirley. Digna me encanta. ¿Qué? Te dedicable. ¡Guau! ¡Zapa, dile! ¡Zapa! Pero acá dice sí, no y no ¿Fue sé. entregada aquí en el día de ayer? ¡Oh! Amiga, pero yo no sabía. Ay, no, no me cuentas todo, ya vi. Puede. Sí, hubo un jueguito entre manos. Ay, no. ¿Hubo algún tipo Gonorrea. de coqueteo entre juego y juego para que la pulsera de la mencionada y mencionado terminara en su mano? ¡Auch! ¿Por qué te hacían? Hablando de... Beneficio de la duda. Lo dejó al aire. ¿Algún tipo de tanteo? ¿Qué puso? Me encanta poner las intenciones. Ay, Dios Cristo. Ay, Dios Cristo. Esto se va a Le pregunto si hubo algún tipo de tanteo y Shirley dijo, ¿a dónde? ¿Qué? En el día de hoy Cristo Padre Santo. existe una posibilidad de mayor atracción hacia el individuo. Aprovecha, que ya está en Fred. último día. Permiso, mi cámara, gracias. disculpe. No, justo en la... ¿Sabes qué? Ay, esa No cara. entendí ni mierda. Capturen esa cara. No, en la última pregunta hizo, ¿siente algún tipo de atracción por este No individuo? dijo Fred? eso, no te Eso inventes. dijo, te No, estoy no te escuchando. inventes. Que vos no querás escuchar eso ya es tu problema, Igual, ya, porque Fred, se te hace ya. así, ¿Quién dice porque que no ligas quiere mayores, escuchar? porque te queda ¿Quién dice grande que esa no quiere moto. escuchar? Igual ya Fred está adaptado a ser el juguete de todas, así que vamos adelante con ese No lo abras, Alejandro, explícalo bien. Después de 4 meses y medio. Alejandro, ¿a qué se debe este regalo? El amiguito secreto. Bueno, era mi amigo secreto. Ah, el amigo secreto. Y después de varios meses de haber estudiado tu estilo. Ah, mira, yo les quiero contar algo. Mi amigo secreto era Fred y yo ya le di el regalo. Bien. O sea, ¿estás diciendo que le regalaste a Shirley? Papi, yo no dije eso. ¿Quién entendió eso? Que levante la mano. ¿Quién entendió eso? ¿Quién entendió eso? ¿Quién O sea, no lo hagamos los tontos. Eso está muy bien. Yo creo que hay que tener la suficiente... ¿Cómo puede referirse a Shirley así? Qué feo. Qué horrible, Qué feo, Sebastián. Diciendo tiene Sebastián. Eso no es de caballero. Yo te veía como un caballero, Sebastián, pero... ¡Qué feo! No creí que Sebastián fuera así, Yo no dije nada. Todo menos eso. Eso qué feo. insinuaste. No, Si no, ¿de qué regalo estamos hablando? Les voy a especificar. ¿De qué regalo estamos Les voy a hablando? especificar. El regalo que yo le compartí a Fred, el regalo que yo le compartí a Fred fue un poco de sabiduría, porque el de otro día Mentira, no la arregles, mentira. No. La chapeó. El otro día estamos hablando y yo le estaba contando unas cosas, entonces... La regalaron como regalito de Navidad. ¿Ustedes quieren interpretarlo así? Pero si Fred dice que vos y él nunca hablan. Pues mira, el otro día hablamos. Mira el regalo de Sebastián. Espérate, Yo te admiro bastante, sí. Yo te admiro ¿Me vas a bastante. decir que no hablamos el otro día en el camerino? ¿De qué hablamos? ¿No hablamos o no? ¿De qué hablamos? ¿Existe algún tipo de atracción hacia el chico Frederick Kelly? Ay, madre. Mira que el regalo de Sebastián. ¿Sabes qué es lo más importante? Yo creo que te va a quedar grande. Mi hermano. Oye, Seba, como dice mi mamá, eso cede. Papi, ¿sabes qué es lo más importante? Que es stretch. Estira, Pero es mi estilo también, te digo. Yo me lo probé. Sí, me va a mí. Sí, me va a mí. Como la gana, ¿no? Como la gana. Quiero verte mañana la gana Yo contigo. creo que me queda. Sí, no, yo me lo probé. Si me queda, te vale. Qué desgraciado.
puse el patito, usted puede hacerlo. Obvio, huevón. Que se Pero me lo voy a poner con una ocasión especial. Que se lo ponemos. ¿Cómo entró una pierna, weón? Se le antoja Te un la cevichito pregunta, peruano. ya me para la Pregunta que segunda quiero temporada, dice. Preguntar, y yo sé Imagínate. que el público también le encantaría saber en el día de hoy. Chile Erika se prepara para un majadito. Si hubiese una china en esta casa. ¿Una qué? Una china, una naranja. Ah. ¿Jugarías el juego de la naranja con Freddy? Uy, ya, para cerrar el programa. Juguemos. Poder del amor quiero una naranja. Para cerrar Yo el te programa, puedo ya dar se empezó permiso. todo. La implicada quiere contestar. Yo tengo un... Mare... ¡La china! Ya no, ¡La china! trae la naranja. Poder del amor. Traigan Me a su solicitó sonido. a Frederick Kelly en la casa de las chicas. Por favor, lo necesitamos presente. Gracias, te lo agradezco mucho. Para terminar el programa. He terminado mi trabajo de hoy. Fredley Existe. Fredley es un hecho y nadie los puede molestar porque ya se acaba. ¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡A la Tilín! A la... ¡Oh, Tilín! ¿Por qué no? ¡Oh, Tilín! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te imaginas? Vamos, Tilín. No, yo no estoy viendo nada. Yo la verdad es que ¡Fred, corre! cada día me sorprendo más. arrepienta! A ver. Para las buenas decisiones Ay, no Dios hay mío. arrepentimiento. Quítate ese labial y póngale en uno suave. porque luego lo Chicle, mancha. chicle. Ay, Peínenla. No, nada, tú, tranquila, Eso. fresca y serena. Como actúa normal. Vamos a ver. Ay, espérate, la cadena no se te ve. Abre, bebé, abre, bebé. Oh. No hay china, pero hay mandarina. Ay, no importa. ¡Ay, más pequeña todavía, mi gente! No hay china, pero el gajo de la china mandarina es más pequeña, así que esto va a terminar. ¡Se va a descontrolar! ¡Apúrate, Fred, antes que Se cambia de opinión. ¿Por qué no viene? Traigan a un cizañoso también. ¿Dónde está Fred? No viene. Dios. Traigan a ese hombre y alguien que meta cizaña, que no sea Sebastián. Y Ricardo. O se traigan a Andrés. Amiga, ya es el último día. Vamos, manden a Ricardo. Manda a un cizañoso, pero a uno chévere, Andrés. ella tenía la Sebastián, opción no, pues y a Ricardo, ¿qué de esperas? usar la tarjeta sí o no. Esto es voluntad propia. Y aparte, hubo mucha controversia con este jueguito y vamos a cerrar el poder del amor con este jueguito tan importante y controversial. Porque Hay que terminar, hay que cerrar esta temporada del Poder del Amor exacto con... ¿Qué más que el clásico? Juego de la naranja. ¿Qué pasó? Theodore. Yo estaba por hacerlo. Theodore. No te marica, vayas, cuando Theodore. Miguel se pone así es insoportable, weón. Es increíble. Todo el mundo tiene que hacer Ahí trae la hamburguesa. Todo el mundo tiene que hacer las dinámicas que tú haces, pero cuando tú quieres hacer las de nosotros y dices que no, nadie se molesta contigo. Cállate, idiota, envidioso, tumba cuentas. Es más, ahora dame un pedazo de la hamburguesa. Tumba cuentas, no te vas a nada. De la ahora. hamburguesa. ven Ven acá, ven acá, dame un pedazo de la hamburguesa. Hamburguesa. Dame un pedazo de la hamburguesa, ven acá. Ven acá. Ah, ¿qué te pasa, loco? Estás loco de la piña, una vez te digo. Acá lo atrapamos como coyotes. Hace todo fácil lucirme. Ay, gono. ¿Qué premios se van a entregar hoy en la pregala? El guía. Ay. Siento que nació en los 2000, me encanta. ¿Cómo es que se llama esa canción? No recuerdo. Pero el look de ella sí es de los 80, con el pelito y todo. Todos así. Oye, chicos, otra cosa camina rápido, pero me entiendes. Vamos, chicos, me tienen que Ella está meter en viendo, la ella está voz. Para tirar cizaña no es rápido, pero para esto no, coño, dale, métele esto todo. De repente no le han dicho. En verdad, en verdad. En verdad, No, ¿verdad? el poder del amor dijo que Ya sí. estamos en el Pero de caserío repente de no sabe. España. Ay, Ahora pues no quiere Estos venir. brothers me tienen ¿Cómo a no va a chomar. querer venir? Nada, qué hermoso. Ustedes meten unos trámites de verdad. Me agarran a mí. Nosotros tenías muchas opciones. Podías decir no, sí, tal vez, porque no. Me lo reservo. ¿Qué está pasando aquí? Eso es. Fred, hola amigo, ¿cómo estás? No, aquí no
más la amiga. platicando de ti. Platicando, fruta. Comiendo fruta. ¿No te engañoso? O Y nosotros pues bueno, se somos me suficientes. surgió una idea. ¿Qué idea se te surgió, Yuli? Ah, Ya está terminando qué el linda poder del manera. amor. Ajá. Qué linda manera de cerrar esta temporada tan asombrosa del poder del Con amor. un jueguito muy importante en el poder del ¿Qué amor. jueguito? Muy histórico. Jueguito, exacto, jueguito Clásico. ¿Qué creen que está pasando? Que por este juguito hubieron conexiones, Ya. peleas. Ay, Dios mío. Mira cómo se muerden los labios, el implicado. Te veo como más rejuvenecido, más Pero feliz. ¿de dónde sale todo Oye, eso? ¿se acuerdan? Porque es el último día del poder ¿Se del amor. acuerdan que yo dije que Frederick tenía un brillo especial en su cara Sí, en una sí. conexión? Yo creo Le que ya está yo sé robando lo que algo es. por acá. No sé qué sea. La verdad es que hemos recibido Es el colágeno. hemos recibido un DM de las Fred Layers. Ya, Sí. Fred Layers. Cuenta creada Sí. por Fred. Vale, por favor, por favor, por favor. No te Mira, pases. de las Fred Layers nos han mandado la cuenta y sale el que email de por Fred. favor hagamos algo por Fred Toma, Layers. Frederick, por favor. Esto lo estamos haciendo. Viendo, déjate que vas a todo pegado. Ya, ya. Vale, pues, los implicados pasar acá. Al mueble. Acá a la... ¿A dónde? a la hermosa cama. Oh, no. Normalmente siempre se hacen acá. Ay, no. ¿Y esa más? Ay, Dios mío, y hay confianza. ¡Ah! Se acabó, Sebastián. Uy, no puedo creer, Sebastián. ¿Sabes qué me gustaría? Hicieran así Sebastián. un switchazo que me enfoquen a Sebastián de que está viendo. Qué bajón caído la A ver gente. si Shirley cambia. Qué bajón caído la gente. Cero respeto por las amistades, ya. Cero respeto, papi. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Mira, Sebastián, lo que haces. No le voy a dar contenido de mi chino. Yo no le digo. Vamos a traerlo. ¡Oh! Vamos a traerlo. Queremos las imágenes. Tienen que comer de a poco hasta que no quede nada. ¡Abre cámara! Tienen que comer de a poco hasta que no quede nada, ¿verdad, amiga? No le voy a dar contenido. No le voy a dar contenido. No. Vaya, pues. Este está más grande, ¿ok, amiga? Muerde. Cógelo bien. Nada malo. Aquí lo vea. Nada malo. Bueno, abre cámara, abre cámara. Cámara, Cuidado la gafa, cuidado la gafa. Y ahora, ¡Claudia! No estoy haciendo nada. ¿Nervios? ¡Shirley! ¡Tú puedes, Shirley! ¡Shirley, quítate los lentes, por favor! ¡Shirley, quítate esos lentes! Uy, con cariño, tranquila. ¡Shirley! Deja que muerda, deja que muerda. Déjalo morder. Sí. Deja morder a la Se le está criatura. saliendo el humo hasta la pobre china también. Ay, no puedo. Ya, Está denla. sufriendo. Pero para el cuadro. ¡Qué jugosa! ¡Qué china mandarina más jugosa! En este momento, ¡Deliciosa! en este momento, Eso estuvo de impacto. Ay, no, sí, esto no puede creer. Impresionante. ¡Qué química! ¡Qué conexión! ¡Wow! Fred le acaba de dar un beso a Shirley. Y Fred no goza. acaba de tirarse un beso. Besito. ¡No! ¡Otra más! ¡Qué hijo! ¡Ay, no! Ya. Como si no vio. Mi rey. Al 24 de Guerrero y yo dije, mira, Cabello puede estar así. Vamos a ver Guerrero. Vamos a ver Guerrero. Sí, sí. Ay, pero esto es la China otra vez. No, ya, No. ya te metiste. Es que ya tiraron uno y se dieron otro beso. ¡Dice! Sí. Ahí te regalo a mi recluta. Claro. Otro. Otro. Ya entregaron 2 regalos aquí. Otro. A Sebastián unos jeans, a Ricardo el llavero del pato. Pues busca el mío. Ricardo. Te amo. No. Te vas a perder el beso, Ricardo. Mira la cara de Alejandro. ¡Oh!
Pero así pasaron los besos, así fue. Esa es la última oportunidad. Y yo Ahora sé que Shirley el lado de te la Fred no quita la a ti. amague. Es que, ¿qué me preguntaron por qué fue? No te hagas la loca, no cambiemos el tema. ¿Pero por qué preguntaron? No, porque es que es para cerrar la temporada, un juego muy importante. Y ustedes son los únicos solterones. Es que yo dije que no me voy a quedar con las ganas de hacer algo porque... O sea, jugar, Ya. porque ya se acaba. Y... ¿Querés jugar? Contacto visual, mira, contacto Y visual. ya de acá quién sabe cuánto voy a ver. De pelo, contacto visual. Yo sé que de este lado no va a haber ningún tipo de amague. Ay, Dios mío. Una mordidita de ¿Qué labio. clase de jugo? Yo vi. ¿Qué clase de jugo? Y para que salga jugo hay que exprimirla. Es y para porque ahí exprimirla hay algo. hay que atraparla. Ahí hay algo. No, ¿verdad? De esta actividad en el día de hoy. Qué bostezo más fingido. Mi corazón. Qué bostezo más fingido. Producción. A ver, hacer Por así. favor, Hacer así. ahora pasen, se hagan conexión y pasen la cara de Sebastián para que ella vea, para que Shirley vea que lo está viendo. Por favor. Pongan en la pantalla ya enfocando a Sebastián de que está viendo todo. Por favor, producción, hagan eso. A ver cómo les cambia la cara a Freddy y a Shirley. Ay, qué Por loco. favor, Transmítanlo, por favor. y transmítanlo. Transmitan las caras de cuando salga Sebastián en la Queremos pantalla. ver. Por favor, Por una conexión contenido. así doble, una conexión así doble, que salgan ellos de un lado y del otro lado. Hagan conexión, hagan conexión, hagan conexión. Está como que está nerviosa la Shirley, donde nunca No, la no había puede visto tan decir nada. nerviosa. Nunca. Es la que ¿Verdad, controla la es? situación y mírala aquí. ¿Quién diría? Y aquí ¿Quién está, lo diría? en el ¿Quién Ahí está. podía hacer el amor con una china Ahí está. mandarina? Ya. ¿Esta? ¿Quién no diría que un colágeno podía hacer tanto? A ver, ahora sí coméntenos. Se armó. Qué buen fue el último día. ¿Qué pasó? ¿Quién se ¡Oh! tiene que ir? ¡Mira un regalo! Sebastián tiene que ir. ¿Tiene que ir para allá? Le toca ir a jugar el juego de la naranja con Fred. ¿Para tú vas? Y la banana. La salida es por acá, Al otro amigo. lado. Ya, nadie respeta. Ah, ya nada le importa ya la salida. Estaba saliendo por la cochera. Traje mi regalo, pero Por la cochera. tengo una duda. ¿Qué? Ya, ante lo que tengo aquí, siento que lo he visto que él la tenga puesta ya. Que la haya comprado ya. No importa, se ¿Quién? repite. Cuando la estaba envolviendo, yo dije, diantre, él ha llevado esto al show. Y ahí fue que... Pero significa que sabes cómo son los gustos de esa persona. pero tengo el recibo que sí, pues lo... Va a tener, por si se le descomponga, tiene otro. Está bueno, Exacto, está bueno. exacto. Tiene uno de reserva. ¿Para quién es? Esto lo empaqué yo. Se nota. Con Sebastián. Miguel. ¡Ah! ¡Oh! ¡Esa! ¡Ah! Sí. A ver, te pasa. vamos. Yo sé que la tienen, bro. Pero yo tengo el ¿Qué? A ver. Si es un regalo que me gusta y bonito, me voy a decir, es una regla para que me molestaras. No, yo sé que la tienen, bro. No, no la tengo. ¿Pero la atinaste? No. ¿Y quién la tenía? ¡Oh! ¿Alguien ha visto esa camisa por ahí? Yo, Joder, qué flowzón. yo la tengo, Jessica me la regaló, pero en blanca. Gracias, small. Edgar. No, pero así ninguno. Nadie Me tiene la voy a igual. poner, pero Buena, bien. Ya pues hablen, no tengan miedo. Mira, pues yo, la única pregunta que me acuerdo, porque sabes que yo tengo memoria de Dory. pollo. Yo hice una pregunta que si había algún tipo de nueva atracción hacia Frederick Kelly y su contestación fue, ¿por qué no? Esa fue, ¿verdad? No, dijo no, sí dijo completo. Ah, Sí, ¿verdad? completo. Es que ustedes saben que yo no Sí tengo buena memoria. completo, dijo. Sí, dijo Y que también sí. en algún momento, en otra pregunta, Dijo, también. yo dije, chuta, el último programa, y Shirley dijo, la verdad es que me hubiera gustado poder Escucha. conocerlo más Conocerlo antes. mucho más, sí, te quería conocer mucho más. Me hubiese gustado conocerte antes, no ahorita que ya A mí igual. está acabando. Que No, ya te lo- todo ¿Quién acaba. viene? Dios me elegiste afuera, no acá. No, te lo dije dentro. ¿Sí? Estábamos echados. En la casa de los chicos. Que no sea Sebastián. Pero él no va a aguantar presión y se va a ir para allá. Lástima que ya no hay China. Lástima que ya no hay
cochina para que Sebastián juegue. ¿Verdad? Es que me las Lástima. comí. Sorprendidísimo con la química y la pasión desbordante que tienen. Es impresionante. Uy, comí Más que la tuya, es que Seba. el sarcasmo de No. Sebastián ya me Ah, sabe. creo que es sarcasmo, ¿Crees ¿no? que es Lo más que la huelo. tuya o no? Así. ¿Cómo lo ves? Tú tienes un buen ojo, Sebas. ¿Cómo? Sí, estoy impresionado. Nadie. De verdad. Es increíble la química que se ve. entre Mira, te ambos. caes, Estamos Marica, es que ¿por qué me ponen ese Se puso nervioso. pero chimba? allá de Qué chimba de se huevo. siente. Y unos pueden disfrutar porque otras no. Oh. Por supuesto. Acá todos Y no es contenido tienen sus porque mañana se parejas. acaba el programa. Así es. Pero no vamos de viaje. Ustedes son chicos vamos solteros, de viaje. ¿no? Y se van de viaje por lo que estoy escuchando. Se van de viaje Ustedes juntos. van, ¿verdad? Ustedes topan. Sí, vas. Se van de viaje juntos, son solteros, lo pueden disfrutar. Ahora dilo sin llorar. ¿Qué? ¿Qué? Ay, pasa, la verdad. Pues no ¿Qué te estoy pasa? llorando. Yo creo que con esa fue ¿qué? ¿Tu quinta, sexta palabra en el programa? Sí. ¿Bien? Vas mejorando. Por suerte, porque les tira unos acertados. No ocupan mucho. No, pa. pues yo no veo lágrimas en absoluto. No, en relación a pocas palabras esto. basta. Sino cuando lanzan comentarios. Como por ejemplo. Aquí no. Anonadada. ¿Quién aquí no es Estupefacta estoy. ¿Estupefacta? Estupefacta. Yo tengo como un calor aquí. Buen cierre de temporada. Grandioso, ¿no? Me encanta. ¿Por ¿Está? qué no? ¿Por qué no? Disfrutar. Soy soltero. Eso me alegra bastante. ¿Qué? ¿Por qué te alegra? A ver, cuéntanos. Pues. ¿No hubieses querido terminar con una relación en el programa? No. ¿No viniste en búsqueda del amor? El que tiene tienda, que la tienda. Y si no, que la venda. Dice Vicosí. Oye, ¿no viniste en búsqueda del amor de tu vida? Sí, pero no lo encontré. Yo creo que lo encontraste, pero lo choteaste. No. Ok. No, porque si no es un amor que te genera tranquilidad. Yo te lo dije a ti. Pero O no sea, crees está que la bien, pudiste está haber bien encontrado. uno quererse con otra persona y simplemente no estar juntos. ¿No crees que pudiste haber encontrado esa tranquilidad? No, en absoluto. Y más que todo cuando me dijeron tantas cosas del por qué no debíamos estar juntos. Pero tantas, interminables diría yo. ¿Quién te dijo esas cosas? Shirley, Ella te dijo. sí. Me convencí. Entonces, está bien. O sea, realmente a mí eso no me afecta en absoluto. ¿Y por qué no la luchaste? ¿Cómo? Mira cuántas cosas no me dijo Andrés a mí. Del por qué no iba a pasar, por qué mejor no, y enos aquí. Pesaron más las ofensas y las cosas que faltaban, ¿sabes? Porque faltaban muchas cosas, de parte y parte, creo. O sea, el amor no pudo más. El amor no pudo. Sin ánimo de ofender ni reír ni imprudencia, ¿cuántas veces al día Mara habla de ti? Estoy enamorada. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me mostraba la foto de Andrés. Pero está bien. Míralo aquí, se ve tan guapo. Este fue su primer día. Gracias. Como me había usado, La rata cómo jugó con Mario para que su historia le cuadre. Imagínate, porque Mario no sabía de eso. En realidad Sebastián le cambió el tema a ella. De ti. Molestar. Estás nervioso, ¿no? Algo te No estoy pasa. nervioso por cosas que no puedo decir. ¿Qué cosas de malas? No, por ejemplo, es que sinceramente no me acuerdo qué pasó, pero lo empezaron a molestar a Sebastián igual y todo eso. Y lanzó... Es que te voy a decir algo. Que no... Bueno, no te he contado porque obviamente no me corresponde contarte. Claro. Ni nada de eso. Pero ayer nos dimos un beso. O si te dije que no. Sí, me lo lanzaste así a la ligera. Igual él lo tocó aquí en la casa y lo ¿Él? dijo. Sí. Él dijo, Quedó súper gracias por tranquilo. la entrevista y por dejarme sentir Pero no tus te genera labios de mi celos. voz. Algo así. No, porque es tan Pero nos preciso. dimos un beso aquí en la casa. ¿Quién es preciso? Aquí en la casa. La situación. En la casa de los
los hombres, ¿qué creen que es lo que más van a recordar? Los 3-2-1, Vanessa, así las peleas. Cuando ya no esté aquí voy a extrañar cada rincón, porque cada rincón hubo un recuerdo muy bonito de él. Quizás no el amor, pero ahora sí yo considero que tengo amigos. Una experiencia muy intensa y también me voy tranquilo. Me voy muy tranquilo. ¿Por qué Shirley salió así después de las palabras de Sebastián? Eso es algo que no comprendo. Además, fue impresionante la pasión que desbordaba. En sus manos está parte de la elección de escoger al ganador y la ganadora de la primera generación del Poder del Amor. Hay alguien que me recuerda a una persona que amé con todo mi corazón y mi vida. Voto por ellos porque creo que merecen ganar. Voy a votar por esta persona porque para mí ha sido una gran amiga. Pienso que su historia de amor me ha llamado mucho la atención. Parece que se merecen todo lo que están viviendo y Te quiero mucho. Ojalá este premio sea para ti. Muy bien, ya están sellados con el sello del Poder del Amor, así que mañana podremos abrirlo juntos y saber cuál es el voto de todos ustedes. Querer estar juntos, pero estar separados es en dependencia de lo que ustedes dos quieran. Ahora, ¿qué harían de nuevo ustedes para una nueva temporada que fluya todo? Porque prácticamente aquí Ya fluyó todo lo que tenía que han fluir. influido mucho, entonces afuera es la verdadera vida, o sea, la vida real es afuera. Correcto. Entonces, ¿cómo harían ustedes para mantener esa relación firme dentro de un ambiente tan pesado como este por 4 meses? Sí, seguramente van Sería a venir. difícil, yo creo que sería un riesgo a tu relación una Pues. segunda temporada. Igual lo puedes intentar, y lo puedes intentar perfectamente. Quién sabe si le pides matrimonio en la segunda temporada. Oh. Pero sería un riesgo que podrías perderla, tanto tú a ella como ella a ti. Lo es. Entonces, no sabría qué decirte, Sobi. Que el tiempo lo decida, que el tiempo lo diga, toma Sí. tú las decisiones que tengas que tomar. Sí, yo creo que ella no quiere volver, creo. Pero, o sea, que creo para ella fue así intensa la temporada. Pero nada, yo la otra vez levanté la mano cuando pregunté, ¿quiénes se atreverían a venir, por ejemplo? Y ella me miró, sí. O sea, ¿acaso Sí, estoy soltera de vuelta? Me preguntó. Si tú tienes ya, tú viviste 4 meses acá, Sí. tuviste la experiencia de vivir los 4 meses, has vivido demasiadas cosas, has aprendido demasiado, has madurado un montón acá adentro. ¿Qué necesidad tienes tú de venir aquí a vivir una relación con Mariela cuando pueden vivirla fuera en su país? Nos dimos un Entonces- beso aquí en la casa. Aquí en la casa. Yo estaba sentada acá y él me llamó como que para hablar. Ya. Y le dije que quería decirme y me dijo que no quería decirme nada, que como quería que abrazarme y esas cosas. Y yo un momento te dije que obviamente tengo cariño por él y obviamente eso no se va de un momento a otro. ¿Cómo? Que hay un cariño obviamente, Sí. pero es eso. Y el día de ayer, después de todo lo que pasó acá, me di cuenta de muchas cosas. Luego que hablamos y te dije que no quería hablar, fue porque tenía muchas cosas en la cabeza y en realidad necesitaba pensar muchas cosas. Sí. Sé que estamos a puertas de acabar el reality Sí. y no quería hablar cosas cosas de momento, ¿me entiendes? Claro, estás con la emoción, con la rabia o lo que sea, entonces es mejor. Sí, pero igual me arrepiento de que haya pasado eso ayer. Te arrepiento. Yo sí me arrepiento por todas las cosas que han sucedido, pero bueno, ya está hecho, no se puede retroceder el tiempo. Todo es tan natural. Wow. Y ya. Y ya está, pues ya pasó ayer, no pasó nada. No, hoy pero igual esto quería no- que sepas porque sé que en algún momento van a sacar eso y quiero que todo quede claro porque no me gusta o sea, que hablen cosas que no son. Claro, entiendo. O sea, ni te preocupes por eso, te agradezco que hagas la confianza de decirme.
Te dije yo... ¿Cómo así, cómo así? Ningún problema con eso. ¿En Yo serio? Pero observo acaso... las cosas, me doy cuenta. Y yo tomo acciones en base a eso. Pero luego no creas que... No sé, que vaya a pasar algo malo. Más bien conmigo creo que puede ser súper abierta y decirme las cosas de frente como lo estás haciendo. Y tener la confianza. Así que Sí, crees lo que te estoy diciendo, entonces. Eso es lo importante. ¿No? te creo. Que después no quiero problemas, por favor. Después no quiero problemas. Créeme que yo soy cero problemas. Me he metido en varios, pero no me gustan los problemas, más bien me gusta resolverlos de ese rato. Nunca me caliento, nunca estoy a la defensiva. Siempre me gusta, siempre empatizo y me gusta que todo se resuelva bien y listo. No es como que te quiera hincar o quiera decirte, no sé, sabes cómo es la cosa. Nada, pues, estamos acá en la final. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Bizarro, ¿no? ¿Ah? Bizarro. ¿Qué es bizarro? Es así, es raro. Yo creo que las cosas pasan por algo. Sí, estoy de acuerdo. Y todo se ha acomodado así. Y ya. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que digamos que nos hubiéramos conocido a comienzos del programa y haya pasado algo más. Al final probablemente hubiese terminado y no nos llevaríamos bien, o quizás sí, pero siempre hay una distancia, ¿no? con lo que es tu ex. ¿Qué ex? Que si nosotros hubiéramos tenido algo al principio del programa y luego nos separamos, hubiera sido muy incómodo. En cambio ahora nos podemos llevar una buena amistad. Sí, pero igual de hecho me hubiese gustado conocerte antes. Eso sí. O sea, no te hablo de una relación, ¿me entiendes? Sino de conocerte. Del conocerte. Sí, conocerte. No puedo hablar más cosas. Sí, la verdad. Sí. Pero ya tú me entiendes Sí, lo que te estoy diciendo. Te entiendo, Ajá, te entiendo. ajá. ¿Quítate los lentes? ¿Para qué? Quiero ver tus ojos. Ya. Estúpido. ¿Te pones nerviosa? Estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque de un juego pasaron varias cosas ahorita. Sí. Y obviamente me imagino todo lo que van a hablar y comentar. Ay, nada, relájate. Cero lío con eso. No, la verdad que no me importa. No me importa, pero igual. Mientras que no te pongas rara, luego todo bien. ¿Por qué rara? Porque te puedes poner incómoda, te puedes poner... No sé, cuando ya te empiezan a emparejar, ¿no ves? Que... No. Podría ser antes, pero ya no. ¿Vas a seguir secando la lengua? Sí. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. También tienes que hacer historias nuevas, tienes que crear y ir fluyendo, porque prácticamente la gente va a tener en su mente muchas cosas de las que pasaron en la primera temporada. Entonces van a estar diciendo que ustedes están repitiendo las cosas, que están pasando las mismas cosas. Entonces tendrías que crear y generar historias nuevas también. ¿Me entiendes? Entonces, Claro, como sí. quiera que sea, es un reto, es un challenge. Como que en un reality de amor, a primeras uno creería que no encaja tanto una pareja ya consolidada, tal vez. Ahora sí, sí, a no ser que el riesgo sea que tal vez alguien o algunos puedan romper. O sea, es difícil, es duro, es una decisión que los dos tienen que sentarse y platicarle y decir, ok, bueno, tienen que pensar en el más allá. Tienen que pensar no en lo que va a pasar en una semana, en lo que va a pasar si van a estar 4 meses. Correcto. Y lo otro, el esforzarse ahora, digamos, por establecer condiciones laborales para cada uno en un mismo lugar o en un mismo país, eso sí es más perdurable. O sea, es a largo plazo. Es difícil, como quiera que sea, la tienes difícil, todo la tenemos difícil. Hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Muchas decisiones por tomar. Sí, tal cual.
en qué lugar estar, a qué te vas a dedicar, dependiendo de las ofertas que puedas tal vez recibir. Igual son migraciones, un montón de cosas, documentaciones, mudanzas, logística. Son decisiones entre los dos. ¿Te imaginas que tú quieras regresar y ella no? No se me toma por sorpresa todo esto, la verdad. ¿Qué cosa? Todo el juego de las chicas. No, fue porque, o sea, empezó por lo de la pulsera. Me Ya. comenzaron a molestar por la pulsera y me preguntaron si me parecía atractivo. Obviamente sí, es un chico guapo, no voy a decir que no. Y ya. Y dijeron el juego de la naranja. Y dije, ya, ok, pero no me imaginé que lo iban a hacer. Ya. Y dije que ya, como que ya, o sea, voy a jugar, ¿me entiendes? Ya. Y ahí se dio y ya. ¿Hay más naranjas? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ya no hay naranjas. Es ¿qué? que tenía hambre. Ah. Uno no se puede quedar con las ganas de hacer algo que quiere hacer. Así que por eso tomé la decisión. Total, estoy soltera y sola. ¿No crees que falta un poquito más de empatía, comprensión? En entender que tal vez ponía tantas trabas y pensaba que tú no eras porque había algo del pasado que le chocaba. Yo no tengo por qué cargar con las maletas de las personas. Nadie, de hecho nadie, pero todos venimos con maletas. Precisamente eso. Por ende, Pero es tu decisión vaciar tu maleta y meter cosas nuevas. Es tu sí, pero la decisión. maleta se vacía poco a poco. Exacto. Pero ¿y si no funciona qué? Como que nos conocemos, tal, ok, estamos juntos, pero yo tengo esta maleta está conmigo. Y yo te presento, mira, he aquí mi maleta con mis cosas. Estoy botando ciertas cositas, estoy soltando ciertas cositas. ¿Te parece si igual caminamos en conjunto mientras yo voy botando estas cosas? Lo intenté. Lo intenté. Yo lo intenté. Pero volvía siempre y me estrellaba con el menosprecio. Ok, a ver, toquemos este tema. ¿No les ha pasado alguna vez que tienen esta exnovia con la que cada vez que la tienen al frente sienten toda esa química, todo como que no, prácticamente la quieres besar y todo, pero sabes que en el fondo ya no funciona, o sea, no van a estar juntos? Pero de verdad cuando la tienes al frente sientes esa atracción, esa química y ese cariño. O sea, pero ya sabes que no he puede ser. sentido esa química, pero he sentido esa sensación de confianza o de similitud. ¿Deseo? No sé si deseo, para mí es como un nudo. No O sé, sea, es sí, como que se te revuelve el yo he estómago. estado aquí Claro, antes. pues no has compartido con Y yo ella. digo, pues yo lo puedo hacer todavía, porque he estado aquí antes. ¿Me entiendes? Porque tienes esa confianza con esa persona. Exacto, como que hay algo Y sabes similar, que es que y hay algo que hemos... Y se siente que es mutuo, a veces. Cuando ya tú te ya después depende. o sea, tiene que ser muy Obvio, si no te cerrado enfrías. para que te des cuenta que Sí, no es sí. mutuo. Y ya ahí tú como que, bueno, ya, pues estoy bien. Yo pienso que eso es lo que pasa entre ellos ahorita. ¡Acción! ¡Corte! Ok, Probá, ya lo solucionamos el tema ya. Probá el micrófono. Hola, hola, un 2. 1, 2. 1, 2. Parece que el pato tenía un imán. Mi líder. Ricardo, qué buen El outfit pato te escogiste saboteó. para tu último día. Gracias por hacerme honor, por homenajearme. Muy bien. Ah, ¿es la misma camisa? O Theodore. Tu segundo el líder. Richard, Es la misma camisa. si lo vas a atacar, por lo menos relincha antes de atacarlo. Haz el saltito de nuevo, por favor. ¿Atacarlo por qué? Es una linda persona. Muy dentro de él, pero es linda persona. ¿Siempre has pensado así de él? Sí. Embustero. Sí, creo. Embustero. Al principio dijiste, él es mi amigo. Lo considero como mi amigo. No, eso sí, una relación bastante de altas y bajas. Es como Pero Andrés y yo. jamás. El primer día eran amigos, luego le Escúchame. dije, ya no eres mi amigo. Luego eran amigos de vuelta, luego no son Porque tú amigos. sabes que las cosas cambian. Escúchame. Si es que yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si es que él tuviera una pelea con Mare y se separara Diego y Sebastián. y dijeran ya no más, No sé. yo sé que él Eran tiene cómics y sentimientos de la por nada Mare. me contaba Yo Diego sé que él y Mare se quieren. Escribía y no le contestaba. Yo jamás iría y le Porque daría un tenés beso con novia, un por pedazo eso. de mandarina en la boca. Porque Jamás lo haría. Porque tenés novia, no lo Porque harías. sé que lo voy a lastimar a él. Y porque sabes que Mare no Y te va a jamás parar bola. caería en ese juego. Si es que le quiere sacar celos Mare a él, jamás caería en eso. Pero Ricardo, todo el programa fue así. Pero qué feo, qué Son feo. 10 personas contra 10 personas, son a tener Ok, más- tú más tienes chance. afinidad con ciertas personas, ¿no? Tú tienes amigos aquí. Y yo creo que a las personas que les debes lealtad no tienes que hacerles eso. Viste, Sergio, eres mi Las roomie y personas que te metiste con mi transmiten ex. Qué sabiduría feo. o te dan algo Qué o los feo. consideras amigos, Qué feo. no Sí, sí, merecen Tenés 3 eso. meses más. Muy loco, ¿no? ¿Ah? Muy loca esta vuelta del amor.
Eso no es amor, María. ¿No lo fue? Amor. Amor. El amor te edifica, te construye, te recompone, te alienta, te da fuerzas, te hace sentir vivo. Ves fuego en los ojos de esa persona. Ves ganas. No hablo de solo la pasión de la piel. Eso es lo que había entre yo, mucha pasión. Quizás. Pasamos a un cariño, pasamos a querernos por el tiempo juntos y eso, pero amor. ¿Cómo puede haber amor cuando menosprecias tanto? Le pregunté una vez que si pasara el tiempo, se volvieran a encontrar así en otro lado, inesperadamente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría para ti? ¿Y qué te dijo? Primero quiero saber tu respuesta. ¿Cómo? Primero quiero saber tu Pero respuesta. pones la pregunta, pero no me dices primero dime la respuesta y yo te cuento pues qué pasaría. No, pero yo quiero saber la tuya, no te tengo que decir la de ella. ¿Qué pasaría para mí? De aquí en un año se vuelven a encontrar. Es esa misma conexión del primer día que la viste sentada ahí. Porque ahí está. Nada. Agradecimiento por el querer que se tuvo. ¿No crees que en algún punto podría haber un comenzar desde cero? Todo el mundo también se merece comenzar desde cero, ¿no? No hablamos de que, o sea, Fred tuvo una afinidad desde que entró, como yo podía haberlo hecho. Fred intentó. Lo que pasa es que él lo logró y tú no. ¿Viste? Lo mismo Men, ubiquémonos. Yo jamás fui por Shirley. Le halagué, le dije que estaba linda. Por ahí le coqueteé, pero jamás fui por Shirley. Pero querías ir. No, Si ella me da la oportunidad, con gusto iría por ella. Pero jamás lo intenté, le pregunté qué quería. Jamás lo hice. Pero Rick, depende de Shirley también, no depende solo de vos o de Fred. Exacto, pero Depende de jamás le pedí el número, jamás fui detallista, jamás fui por ella ni le presté tanta atención. ¿y si ese día- Solamente cuando teníamos la ocasión le decía que es linda, Bueno, que pero- sí me gustaría, pero yo sabía que estaba con Pero Sebastián. si ese Y día- Sebastián, si aunque ese no día- era mi amigo, yo sabía que tenía sentimientos y no me iba a meter ahí, men. Pero No si me iba ese a día meter, Shirley- porque yo soy ético ante cualquier cosa. Pero si Shirley quería, Imagínate si ahora, Shirley Fred y quería, Sebastián. ese es el punto, Pero si Shirley quería, oye, pero yo no contigo. digo, escúchame, si Shirley quería, Si Shirley- si Shirley quería, estoy un poquito ronco por eso. Ok, si Shirley quería, igual no hubiera pasado nada. Mira, yo, hermana, algo mínimo o sí algo significante que me pasaba con Eduardo era, no, chau. No, qué flojera. No, yo no quiero, no, chau. ¿Por qué? Así Porque, soy yo. hermana, una llega a conectar tanto con una misma y está bien. Y es ¿Me un entiendes? espacio O sea, tranquilo, de paz, y sabes que siempre va a ser así. Conozco mi paz personal, me costó tanto encontrarla, hoy en día la tengo, no voy a dejar que nada la perturba. Pero eso no significa que una persona sea la que perturbe esa paz. Es que tú has perdido la costumbre de compartir tu espacio. Exacto. Y yo eso no lo estaba entendiendo. Yo era, no, pelea, chau. A diferencia... no, celos, chau. No, drama, chau. Así como también quienes no pueden estar solos, que necesitan estar con una pareja. Terminan, al día siguiente están con otra. Terminan porque no saben estar solos. ¿Me explico? No se conocen, tienen Amiga, miedo a estar solos. yo, antes de mi última relación, era así. Tenía muy poco tiempo sola. Terminaba con uno, a los 2, 3 meses decía, ya estoy lista, ya estaba bien. No significa que porque ya no estés triste, estás bien. Es que tienes que sanar un montón de cosas, pero decía, ya estoy bien, ya, listo, siguiente.
me abría con otra persona, métale a arreglarme. Hasta que dije después de mi última relación, no, sabrá Dios cuánto tiempo voy a estar sola. Más de un año he estado sola, he venido y mira. No, yo creo que para que yo vuelva a estar en pareja va a pasar mucho tiempo. Y no es que nunca. Yo me voy a hacer una videollamada. Ay, yo la verdad me enamoró dando... Yo la verdad me enamoró dando la paz en misa. Yo también, güey, pero ya lo evito. Como es de rico estar enamorado. Güey, a mí y me empieza a gustar de más cosas. el tipo y ya me abro del parche. En cambio, yo soy de esas que la voy a dar y me voy. De una, como gorda en tobogán. Qué rico, sí, lastímame, hazme tuya. Vos sos entregada. Entrego todo y después me la hacen, me la cagan y bueno, ya, herida, Pero es que no hay otra forma de y saber si va a después no funcionar importa. o no. Siguiente. No hay otra forma de saber si va a funcionar o no las cosas. Jueguen si no lo intentás. conmigo de nuevo. Juega conmigo otra vez. Es el único camino. Ahora, hay que ser inteligente Aquí y saber estoy. a qué te vas a meter, a qué batalla luchar. No, o yo qué. siento que yo ya no tengo ni ganas, güey. Además, la verdad es que sí estoy muy cómoda sola. O sea, es lo que dice Claudia. Construyes tanto a tu alrededor y para ti, tu paz, tu espacio, tu tiempo, te acostumbras a dártelo todo a ti misma. Que, güey, ya después quererlo compartir con alguien que al final no lo va a valorar. No, A ver si yo estoy sola bien y si estoy acompañada también. Pero también, hermana, siento que cuando una está sola empieza a tener muchas mañas. Yo es lo que me ha pasado. Yo mañosa, o sea, se vuelve complicado. Te vuelves muy complicada. Lidiosa, también. Porque vos solita pones obstáculos tienes porque tantos límites. es A que ver, vos solita te los ajá. pones porque no querés salir de tu zona de Por confort. eso, Por eso. o sea, yo siempre decía, encontré mi paz personal por fin. Nadie me la va a perturbar. Entonces, no sé, pero hermana, nadie va a vivir no sé si existe una persona en el mundo que tenga una vida así tan perfecta, que no tenga problemas. No, nadie. No, pues yo no creo. Tiene que tener baches, tienes que tener discusiones, tienes que tener peleas. Entonces, te desacostumbras tanto a tener conflictos con una persona ¿De a qué la son que esas quieres. papas? A ver, yo pruebo. Que olvídate, o sea, no, pelea, chao. Uno tiene que aprender a... ¿Qué haces? Tenemos que discutir, tenemos una diferencia, amor mío. ¿Cómo avanzamos? No entiendo qué pasó. Chili La privacidad. Francisco. They were like kissing. Oh my God. Salieron juntos. Salieron No, no me chat. decís. Y lo persiguió la cámara. ¡Qué risa! Cevitas. Eres un gran tipo. A mí me da mucha tranquilidad esto. Mucho. ¿Te vas tranquilo? 100% tranquilo. Obvio. Relajado como el mango. Me alegro, papá. ¿Y el dress code era semiformal? ¿Qué te puedo decir? Elegante. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Tú? Ay, chimba de vestido, Andreina. ¿Y ustedes creen que no hice años se fueron de ahí? Por acá Marica, atrás. soy súper Qué detallista. feo. Qué feo. Todo bien. Hola, muchacha. Me lo trajo. Igualmente todo. usted, qué guapo, muchacha. Cuidado, mi bebé. Hola, perro. Que lo quemo. Eso pa, friend. Brujo no. Y eso yo lo vi desde hace 3, 4 semanas, mi rey. ¿Tienes ahí? O sea, ¿de qué hablas? Yo dije, ahí hay gato encerrado. Usted. Hola, mi amorcito. Ay, Dale que no, café a para ella, nada, ella. que cómo crees, yo jamás haría eso. ¿Qué pasa, mi rey? Mir.
No creo, Yo no sé que lo creo. estás haciendo a propósito. Qué feo, Ricardo. Toda la mañana Te quiero. preguntando. Oye, Mi Andrés. rey. Yo vi lo que le... Qué feo. Qué feo, Ricardo. Qué feo. Sebastián, para que sepas Mi que rey, Ricardo, yo iba a defenderlo. Ricardo te Yo iba lo defendí en la defendiendo casa. todo el ¿Qué tiempo dijo, en la casa rey? de los hombres. Yo le defendí a usted. ¿Qué dijo mi rey? Decía que no se Mira. lo esperaba de Fred, que qué feo que estuviese haciendo Qué eso. feo que le hagan eso. Que tenía una amistad contigo. Pero, Está marica, defendido como tú no tienes idea. ¿Cuál amistad y cuál relación? O sea, es lo que ¿Alguien yo me les pregunto. explica? Yo no Obvio, entiendo, güey. obvio. ¿Alguien ahora que ya no hay les amistad. explique, Sebas? Obvio, ahora ya no hay amistad. Parece que los únicos que aquí mentiras. vemos Pero las sí hubo cosas un somos pequeño tú y de yo, güey. consideración. No, marica, es que ¿Te dice rana? llegaron fue como tarde a la vuelta. Acá Petula. Ricardo, usted llegó tarde a la vuelta, weón. Es que este programa es para encontrar parejas. Aquí vale más la amistad Mira, me dice la bandera. que la lealtad. No hay amistad. Ay, qué De pareja. parejo. Yo me lo hice primero. No hay amistad No, tampoco. yo Que te me quites de ahí, brother. Ahí no se puede parar uno. Vente para acá. Siéntate, Richard. Ya te... Pero no hay amistad Mira, tampoco. Por eso. Ah, bueno, aquí sí. Para haber aquí amistad tiene en que haber este lealtad, no hay cuadrilátero lealtad. sí hay amistad. Sí, pero en el mismo Y lugar. hay lealtad. De allá para allá, Piña, mátense. te presento un nuevo ser humano. Todo. Sí, ya no Si se llama hacen eso, Ricardo, yo se no llama considero Richard. amigo a alguien. Piña, foto. Nadie. Se acabaron. ¿Qué? Te compro Yo no 10 me puedo rollos. quejar porque ya nunca fue mi ¿A dónde? amiga. Yo también quiero una foto, Pero yo de que también ya quiero lo una voy a foto ahí. venir, Se ya acabó. lo voy a venir. Me dijo que sí. Porque se le acabó. Mañana traemos los rollos. Él sabrá lo que hace. Lo que yo quería comprar era muy diferente. te traiga 20. Mira, ponte, yo me... Hay que comprar ¿Era qué? ¿Cómo te explico? un antojo. ¿Un antojo? Un caprichito. Sí, Mira, lo que de voy a esos que decir. te Mira, hacen por ejemplo, daño en el estómago. Por ejemplo, Sí yo me me dio ahí hago... como una... Mira, yo me hago bien pana de... yo Es me que hay hago- la vida y... Escucha, te pongo el ejemplo. Yo me hago Es bien café. pana de... Está bacana por Miguel. eso. Me quedo con mi celular. Dale. Yo No, claro, pero... Tener fotos en físico, brother, no Pero tiene eso es café precio. turco. No tiene... Obvio. Ya, te vas a Marica, ese café. Pero quédate con orrea. ¿Cuánto les costó la cámara? Ay, qué sencillo eres, güey. Dime sin guía. Mira, pe. Es que estoy sin garganta y otra vez. O sea, como tú. Está fuerte. Es que Meli lo hace muy cargador. Pero te Marica, trae el ese café turco. estuche, un álbum y un rollo. Y la cámara. El Un álbum para ir poniéndolo así. Exacto. Y batería. Ese es como, tú sí la quieres. La quiero, pero así, tú sí quieres. Yo quiero la cámara, pero no la quiero tanto. Son esas cosas que me compraría y que después dejaría de usar. Ya sabía esa vuelta. Pero yo sé que Peña sí le va a dar uso. Yo por eso, desde hace Ojalá, 3 semanas, ojalá. mira, Te la juro, expuse así no para porque que me la se hayan vaya regalado, viendo pero quién era es mi quién. sueño tener esa cámara y jamás Porque le lo di. dicen que estoy Ah, loca. y mira, Mariela le regaló yo a me Alejandro invento unas fotos historias. así con esos rollos. Mira, yo te voy a poner este ejemplo. Yo me hago bien amigo de Miguel. ¿Ok? Miguel se pelea con Andreina, se separan y toda la cosa, pero ambos se quieren. Ajá. Yo no haría eso de estar dándome un beso con Andreina, nunca. ¿Tú? Y Andreina tampoco quisiera hacerlo si es que lo quiere en realidad. Pero es que ahí a lo mejor hay un ¿Pero tema qué de pasa, querer mi dar rey? Yo celos creo o que no sí sé. serías capaz, mi rey. Yo ¿Por qué? considero, Güey, a veces escucha, la siento que hablo como diferencia, mexicano. la diferencia es que yo soy serrano, yo soy de escucha, la diferencia Ricardo, es que hay una amistad. Si hay una amistad entre dos panas, dos Amigos. hombres, Marica, tiene que haber pero es lealtad. que, o sea, relajado, o sea, no. Tenemos código. Como quien Normal. dice, entre bomberos Pero se no es echan su a la amigo, lo manguera. que Sebas te quiere decir es que nunca fueron amigos, güey. Solamente eran compañeros. Pero sí, normal. Ya, parceros y todo. ¿Con Fred? Compartieron, por ahí cruzaron palabras, consejos, no sé. Ah, no, ya no, ya. Y por favor, ya no le digan panarrabit, ¿eh? Pero es que, No, marica, eso es ya que no lo tiene que tú nada no has que ver con entendido es eso. que a mí no me afecta eso, weón. ¿Por qué? Porque Si yo supiera que a mi porque, pana porque le- hace le gusta rato una persona tuvo una historia, o se amarraron, o se quisieron, o aún se quieren, yo no iría por esa persona. no. Oye, Sebas, Y nada más enfrente dime tú, algo. ¿Sabes por de qué? Lo más normal. ¿Sabes por qué? Sebas. ¿Sabes por qué? No, Porque papi. esa historia ya es pasada. Nada más Ah, mi dime rey. algo. ¿A poco no? Solo menciono que cuando ellos apenas van por la leche, uno ya hizo los quesos. No, hace rato. Nomás, En Me- nomás dice o no. En Medellín dirían, cuando usted está chupando el bombombo, yo ya estoy mordiendo el palito. Ya. O sea, Se hicieron dime los algo, quesos dime y algo, ni se Sebastián. enteraron. Quizás tú no quisiste avanzar en esa situación porque ya viste cómo está la cosa. No, no Ya por viste la eso, forma de no, ser no, de- por eso no. Bueno, sí, también por muchas cosas, weón, realmente. Ah, Es que, yo, en verdad, es que yo ¿sabes creo cuál, que te sabes, quieres sabes Ya cuál, todos nos ¿sabes dimos cuál es la cuenta, diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a mí no me gusta revelar las cosas que yo viví con ella. Y eso está bien, eso es un caballero. Yo no sirvo para eso. Y eso es un Lo dices caballero, por claro. mí. Yo no soy caballera. Yo soy bien. Me Dicen toca por hacer. ti. Pero por eso, o sea, a mí no me, yo para qué voy a revelar las cosas que hablaba con ella, vivía con ella, normal. Simplemente yo en que dejé que las cosas no funcionaban y punto.
bienvenidos a la última pregala del Estamos a un día de terminar ese gran proyecto y como saben, normalmente en las pregalas escogeríamos al favorito votado por el público, pero en esta ocasión no va a suceder. Este día, ustedes van a elegir a los que ustedes creen se merecen ser los ganadores de la primera temporada del Poder del Amor. Así que estoy mirando entre ustedes. A uno de ustedes, bueno, a dos de ustedes serán los ganadores. Líderes, por última vez, tienen que entregarme el pin. ¿Lo tienen? Por favor, mi representante, aquí presente. Ok. El representante del PIN. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir unas palabras antes de Dale. entregar el pin? Ok. Vanessa, yo lo único que tengo para decir es gracias público, de verdad que gracias a ustedes tuve esto toda la temporada. Si no fuera por ustedes, de verdad estoy súper agradecida, ustedes son lo máximo. Máscara de sorpresa, más. Gracias, gracias Vanessa, de verdad. Mi vuelta triunfal. Gracias, Vane. Ok, Dale, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Oye, bueno, y ya por último, ponlo sí. ahí. Ponlo ahí. Vanessa, no, recíbemelo, Vanessa. Dame el pin. Muy bien. Falta otro pin, pero... Jessica estaba Ay, es representándome, cierto. pero tuvo que... Hablando de Jessica, Jessica se encuentra indispuesta, pero su voto obviamente es muy importante y vamos a esperar un poquito más adelante, se va a encontrar con nosotros nuevamente, así que le mandamos buena vibra para que ya se sienta un poquito mejor. ¿Cómo se sienten y qué esperan de esta última pregala? Que normalmente era el previo a la gala, siempre con mucha intensidad. Y solamente estamos a un paso para recordar lo que se vivió aquí en 4 meses y medio, más que a lo mejor enfrentar ciertas cosas. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa por su cabeza? Si yo hablara. Vanessa, es como un videíto en mi cabeza de todo lo que pasó desde el primer día hasta ahora. Es como que y es como muy bonito también, porque todo lo que he vivido nos ha hecho crecer a todos. Entonces, contenta. Ok. ¿Claudia? Bueno. Sí, Van, ha sido una aventura. Realmente lo puedo definir como una aventura. El haber estado acá en Turquía tanto tiempo. Siento que en realidad ha sido más tiempo. He llegado a conocer a personas increíbles. Me voy a llevar, como lo dije desde el primer día, lo mejor de todo lo que pase acá. Me llevo lo mejor. Lo malo que se quede, los tragos amargos siempre van a haber. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos. El otro día al hablar con mi familia me acuerdo de la primera llamada que yo vi de las familias acá y dije, a mí me ponen a mi familia y yo voy a llorar mares. Sin embargo, a mí me tocó ver a mi familia ya al final, cuando ya me sentía parte de acá, cuando ya estaba, me acuerdo cuando igual en una pregala me preguntaste si tenía ganas de estar en casa y lloraba. Y pasa el tiempo y uno coge ritmo, se encariña, no quiere irse. Y al mismo tiempo también extrañas tu rutina, los tuyos, tu familia. Y estoy muy feliz de haber llegado hasta el final de esta aventura y haber conocido a tantas personas que sé que me van a estar esperando en sus países y yo voy a estar recorriendo uno por uno. Muy bien. feliz. ¿Miguel? No, yo quería decir Primero que... Puerto Rico. Nostalgia. Yo quería decir que más que nada nostalgia. Hace un rato le comentaba a Andrés que salimos de la casa de los hombres para venir para acá y sin darnos cuenta era la última vez que íbamos a estar dentro de esa casa. ¿Cierto es? Puede ser. Quién sabe si mañana hayan sorpresas, pero pienso que es la última vez que estábamos en esa casa y por más que nos quejáramos de muchas cosas que pasaban allá adentro, siento que es un lugar donde nos sentíamos en casa y pues obviamente voy a extrañar ese lugar donde estaba acostumbrado a venir casi que todos O los sea, días. no se despidieron de la casa de No los nos pudimos hombres. despedir de la casa, no nos dimos O cuenta. sea, no hicieron como ustedes que les encantan los rituales en esa casa. En la casa de los hombres, ¿qué creen que es lo que más van a recordar?
La cizaña. Los 3-2-1, Vanessa, así las peleas. La mesa de billar, eso fue La bola de billar. ¿Alguna vez jugaron? el primer día. Capítulo Maquilar la número bola. 1, episodio 1. ¿Qué recuerdan? ¿Qué piensan que es la magia de su casa? Yo creo que la magia de la casa es, sí, como dice Edgar, nosotros, humildemente, nosotros, la química que tenemos, lo mucho que nos divertíamos con todas las peleas que teníamos, saber resolverlas y luego empezar a hacer chistes de eso, burlarnos, molestarnos y bueno, esa hermandad que teníamos dentro de esa casa. principalmente. Incluso en nuestra Independientemente de los problemas, había armonía. Siempre había armonía en la casa de los hombres, realmente. Dale, Renier, dale, ahora, Renier, ahora. Nos Chicas, compartíamos. esta casa específicamente pues ha sido testigo de muchas cosas porque era como la casa principal. Una casa que se puede caracterizar por mucho drama, pero independientemente sí se formaron muy lindas amistades dentro de esta casa igual. ¿Qué se llevan de una casa que al principio fue tan cambiante? Porque perdían y perdían, ¿se acuerdan? Y cambiaban y luego les tocó a los chicos, pero ¿qué se llevan, chicas? Vanessa, yo pienso que los recuerdos nosotros los hacemos. Entonces, digamos, ejemplo, para mí Bodrum es un lugar como que de muchas cosas locas, tanto lindas como amargas. Entonces eso me llevo también de que los lugares los hemos hecho nuestros, ¿me entiendes? Porque han pasado cositas allí muy importantes para nosotros. Entonces voy a extrañar mucho esta casa. Obviamente hay lugares donde son mis favoritos y es cuando ponen ahí como que en la tele, vayan al lugar favorito. Y es que han pasado tantas cosas en cada lugar, cosas con mis amigas, cosas con mi pareja, que digo, wow, cuando ya no esté aquí voy a extrañar cada rincón, porque cada rincón hubo un recuerdo muy bonito de esto. Ustedes saben que pregala es pregala y ya no van a volver a la casa y que aquí ya no son, Ay, de hecho, Vanessa, no digas esas Volvemos, cosas. quizás digan, No, para por formarnos. Nostálgicos. En cada rincón. Cada escalón de esas escaleras, cuando primero yo bajé, abrí la puerta, mi primer combatiente fue Sebastián Tamayo. Y después poco a poco fueron llegando compañeros. Varios de ellos fueron eliminados. Han entrado compañeros nuevos. ¿Cómo olvidar todos esos adornos que hemos roto? esa casa sí pasó por destrucción. Sí, esa de casa verdad que remodelación. nosotros los hombres hemos sido unos locos por ese sentido. Hemos tirado de los muebles. Llegamos y la casa toda pintada, toda... Hay algo particular que tienen las dos casas y fue que fueron los lugares donde intentamos enamorarnos y donde todos o muchos se enamoraron. Realmente eso es lo más especial de ambas casas. Yo no tuve lugar específico. Yo en cualquier lado de la casa le metía mano a ¿Cualquier Alice. lado? Sí. Por cualquier lado le metía mano a eso. Hay algo que... Y el cuarto rojo. ¡Qué El romántico! cuarto rojo, ¿qué tal el cuarto rojo? ¿Qué recuerdan de... El calor. Fuera del calor del cuarto rojo, porque siempre entraban todos así. Pero ¿qué magia a lo mejor encontraron ahí o qué se llevan del cuarto rojo? Siempre estábamos nerviosos. Los nervios del Siempre cuarto rojo. estábamos nerviosos. Era un lugar donde tú ibas siempre y ibas como con un nerviosismo de qué va a pasar, cómo terminará todo. Entonces Nunca, el lugar. nunca me olvidé los primeros cuartos rojos, era la incertidumbre de quién llamó a quién y todo así. Ya después se imaginaban más o menos. Las miradas sospechosas de Sebastián bajando las gradas. así. ¿Quién te citó? ¿Quién te citó? Y Sebastián. La canción, ahí nació la canción de Detalles. Hombre de detalles. Me preguntaron si soy un hombre de detalles. ¿Por qué no la cantamos por última vez? No, bueno, sí. ¿No la quieres cantar por última vez? Para recordar, porque esa canción marcó los detalles de la Casa del Poder del Amor de cierta forma. Cada vez que decimos detalles, hay que hacer así, porque si no, no lo puedes decir. Va, Liz, ayúdame, muchacho. 1, 2, 3. Me preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidad. Obvio que yo quiero como una reina tratarte. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo saben, pero para mí te ves perfecta, estás sin maquillaje. Ojalá te llegue mi mensaje. Sin batería. Viaje 1000 kilómetros solo para encontrarte. Oiga. Quiero conocerte. Necesito un poco de suerte. Suerte. Mientras pasa el tiempo, todo lo que estoy sintiendo poco a poco se va haciendo más fuerte. Más fuerte.
Una pregunta. La verdad que de momento este experimento social los empujó un poquito a ser un poco creativo con lo que tenían, con sus me mismas, enchina con la su piel con mente, con pensar cosas fuera de lo común, porque la pues prueba de talento. la misma prueba de talento. ¿Qué creen que ha sacado esto de ustedes en los detalles? ¿Quién tuvo que pensar más? Que si lo hacían originalmente antes de entrar acá eran muy detallistas y esto los hizo a lo mejor apreciar las cosas simples. Mira, yo siento que todos teníamos tal vez esa personalidad de ser detallista adentro, pero en la vida cotidiana tal vez no estamos acostumbrados a dejar salir esa parte de nosotros. Y estar aquí adentro fue como que tal vez impulsó un poquito volver a esa parte de nosotros de cuando éramos niños, enamorarnos por primera vez, de dar detalles, estar con esa ilusión. Y creo que eso fue gracias a la casa y al poder del amor. Chicas, ustedes, algunas que eran detallistas o se volvieron detallistas o Yo cero. nunca fueron. Claudia, ¿tú no eras nada detallista? La verdad, nada detallista, Vane. Nada que ver. No, sí. Lo que pasa es que yo necesito conocer mucho a una persona para llegar a saber con qué la puedo impresionar, cómo la puedo llenar a esa persona. Entonces, sí me cuesta ser detallista, pero cuando empiezo a ser detallista no hay quien me pare. La verdad, es lo que me gusta de los detalles. ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan de momento en la forma de conquistar o enamorar? A no ser tan reservado. A ir lento, que el lento da gusto. A aventurarse. A tener paciencia, Vanessa. Sobre A todo tener eso. mucha paciencia. ¿Quién aguanta, Melissa? Solo yo. Así que de verdad que estoy muy contento de haber... Nada. Vanessa, conocer una persona completamente diferente a ti, pero a la vez pues que te puede complementar y que te puede sacar de quicio, pero no puedes estar lejos de esa persona. ¡Miguel! Aunque por más que seamos No es una todos- indirecta. Melissa, pásame la sal, por favor. Miguel, ahí te hablo. Aunque por más que seamos todos de 11 países distintos y tan distintos, a la final todos nos expresamos igual, una sonrisa significa lo mismo para cada quien, un abrazo se siente igual en todos los idiomas. Una cizaña, todos tenemos ese detalle cizañoso, La sincericidio. todos buscamos en cierta forma el amor, entonces tenemos mucho en común. Ok, dentro de la Casa del Poder del Amor se formaron 7 parejas más o menos. También otros todavía están disponibles. ¿Cómo se sienten de momento el estar libres? Disponibilidad del corazón. ¿Aprendió algo? ¿Quiere seguir buscando? ¿Aprendieron algo también? Claro que hubiera sido muy bonito haber encontrado el amor. Lamentablemente para algunos no se dio. Me incluyo en este grupo. Y creo que me faltó un poco más de tiempo para conocer a las chicas y quizás llegué muy tarde a esto, pero no me arrepiento porque sí conocí amigos. Quizás no el amor, pero ahora sí yo considero que tengo amigos. Fred. Toma. Qué feo, Fred. Como dije, vine a disfrutar. No encontré el amor, me di el lujo de poder conocer y me llevo un montón de aprendizaje, un montón de amigos, felicidad. Y estoy agradecido con todos y con el poder del amor. Sebas. Uy, Silencio. Gracias, qué calurosos Fred. son. No, realmente una experiencia muy intensa. Inolvidable. La gafa. Inolvidable. Va a llorar. ¡No! ¿Estás nervioso? Inolvidable y no me arrepiento de haberlo intentado definitivamente. De haber sido feliz, de haber llorado, de haberme enojado. De haber soltado la toalla. De haber soltado la toalla, obviamente, sí, también. Hay cosas que a veces nacieron para no ser. Y también me voy tranquilo. Me voy muy tranquilo. ¿Por qué Shirley salió así después de las palabras de Sebastián? Eso es algo que no comprendo. Además, fue impresionante la pasión que desbordaba. En sus manos está parte de la elección
de escoger al ganador y la ganadora de la primera generación del Poder del Amor. Hay alguien que me recuerda a una persona que amé con todo mi corazón y mi vida. Voto por ellos porque creo que merecen ganar. Voy a votar por esta persona porque para mí ha sido una gran amiga. Pienso que su historia de amor me ha llamado mucho la atención. Parece que se merecen todo lo que están viviendo. Te quiero mucho. Ojalá este premio sea para ti. Muy bien, ya están sellados con el sello del Poder del Amor, así que mañana podremos abrirlo juntos y saber cuál es el voto de todos ustedes. Muy bien, chicos, también dentro de la casa del Poder del Amor también se dieron riñas. Algunas se resolvieron, otras no. ¿Qué riñas recuerdan de momento como...? Empecemos en orden cronológico. En orden cronológico. Sebastián Andrés. No, Sebastián Miguel. Esa fue la gran riña. La primera gran riña que ¿Cierto? desató el La reality. furia desatada. O sea, como que de ahí para adelante nos fuimos dentro de un tubo. Qué chimba contenido, parece. El Ok. Big Bang, sí. El Big ¿Qué Bang. siguió? ¿Qué siguió? O sea, entre hombres, entre chicas, ¿cuál fue la primera pelea entre chicas así maluca? María Andreina, claro, otro clásico. ¿Cómo olvidarlo, por Dios? Un clásico. Es un clásico. Es un capítulo que Memorable. memorable. Porque dentro no de la eres casa. la víctima. Ay. Ok, aquí sí hay varias marcadas muy presentes que pudieron resolverse de cierta forma. La última fue Andrés Renier y el amago. Ni ¿El duró amago? eso. No, pero un viejo clásico, Melissa y Shirley. Pero sin duda alguna, Vanessa, la pelea memorable va a ser la del estrujón por la espalda que quedó en la Precisamente memoria quería ir de con todos. eso porque estamos hoy en el último día antes de la gala. El Ya no se van a tener contacto que ver las físico. caras. Hay manera, Melissa, que a un día de terminar esta riña que se ha convertido en un clásico del Poder del Amor tenga una conclusión hacia el lado positivo? Silencio. Nunca. Jamás. Porque me faltaron al respeto y me faltaron al respeto por la espalda. Y eso yo no lo perdono jamás. No lo olvidaré jamás. Bueno, igual no todos tienen que terminar siendo amigos, es parte también de la Amigos convivencia. jamás. Compañeros. Yo acá atrás escuché que Gris y Marimil le decían, ahora, ¿cuál es el problema? No es que yo sea el problema, sino que siento que he tenido discusiones con cada persona y ahora me saben entender y yo a ellos. Yo con Fred ahora me llevo súper que bien, con Sebas me llevo Yo te entiendo, increíble. Andreina, ¿tú me entiendes? Yo te entiendo. Ok. Entonces, con Andrés, yo ¿qué? pienso que no deben decir esas cosas, sino que tomárselo Una de vez la más, mejor seguimos la manera. temporada tomándonos todos a personal. Y con No, Andrés. es que te escuché, por eso lo tomo a acotación. Ah, y con Andrés ahora me llevo súper bien también, le quité el gorro y todo lo demás. Yo creo que en esta vida pienso que las cosas pasan por algo y si no te llevas bien, pues el respeto y la comunicación. Ok, esas son pequeñas riñas, Andrea pero... Andrea Mare. Ya. También otra Ah. riña que nunca se La resolvió. lucha por un bigote. Nada, yo no luchaba por un video. Bueno, pero hoy precisamente no podíamos terminar porque siempre suceden cosas dentro de la casa del Poder del Amor. No sabemos si decir esto riña, celos o simplemente cordialidad o un encontrón de miradas. Realmente no sabemos. Fred y Sebastián. Ay, por el amor de Dios. Cuidado con esas miraditas, Bueno, vamos a ver qué pasó. Nos gustaría que Shirley estuviera aquí, pero no se encuentra. Ay, Shirley. Ha habido, y Jessica también, porque lo han comentado. Jessica comentó precisamente que según Jessica, ella sabía de esto ya hace un tiempo atrás. Simplemente esto fue confirmación de lo que ella dijo. Porque lo que se ve no se pregunta. Apareciste con una pulsera que tienes puesta que le pertenece a Shirley. Chimba de pulsera. Y de ahí empezó esta plática en Casa de los Caballeros. Pero muy Fred. pendiente, Ana Sebastián. Fue
el día de ayer que estábamos ahí charlando y no sé, ella me mostró su pulsera y yo le dije que me la dé para verla y luego me la puse y listo. Y me la regaló. Así de simple. O sea que de una pulsera Sí, se siempre. fueron al juego de la naranja. De la Rosaranga. Rosaranga. Todo inspirado en algo que inventé yo. Fred. Gillian lo impulsó. Creo que esto fue cosa de las chicas que impulsaron a la situación. ¿Y por qué no? Gillian, tú le hiciste preguntas muy interesantes a Shirley, la cual contestó de que ¿Qué preguntas? si se daría una oportunidad con Fred, dijo, ¿por qué no? Pues mira, Fred. ella me dijo a mí que le hubiese gustado conocer a Fred al principio, la Casa del Poder del Amor. Yo Muy igual- directa con su contestación. Yo se lo dije Contestaciones a directas. ella igual. Sí, sí, demasiado. Ya no está. Fred, ¿cómo te sientes de momento de que a pesar de toda esta historia, ayer Sebastián y Shirley estaban resolviendo su situación en Bodrum? ¿Orgulloso, Fred? ¡Metiche! ¿Orgulloso? ¿Qué te puedo decir? Yo en esos temas, yo no piso, no tengo idea qué sucede, pero sí creo que por ambas partes dejaron las cosas claras y por más de que haya ese cariño, según lo que he escuchado, no quieren, El utilizado. no del pueden estar reality. cerca. No sé, Sebastián tendrá sus motivos, Shirley igual. Y bueno, ¿por qué no disfrutar de los últimos días? Manny, Dilo, quiero que Ricardo, Ricardo dilo. que cuente la reflexión que nos enseñó hoy de Ecuador. Dilo. ¿Cómo es la reflexión? Mira, en primer lugar, ¿por qué Shirley salió así después de las palabras de Sebastián? Eso es algo que no comprendo. Entonces, Micrófono, brother. supongo, supongo, Ay, Dios. mira, yo te voy a ser sincero, yo te puedo decir lo que veo y lo que a mi percepción resulta. Yo creo que Shirley le quiere sacar celos a Sebastián con Fred. Y al ver que no funciona esto, o sea, obviamente se siente mal. Pasa de que sabe que Sebastián no reacciona. O sea, que lo está utilizando él para eso. Se podría decir. Sebastián, Creo yo. Yo quiero escuchar a Sebastián también, porque acabó platicando. Pero yo quisiera saber a qué haces alusión con esa frase, Ricardo Mira, Delgado. ahora sí, pongámonos un poquito serios para esta situación. Es que Ricardo yo es real, pienso porque que no lo utilizó a él. Vamos con pienso- Sebastián, yo creo. Sebastián, porque es una fea por favor, Ay, ay, ay. ¿qué has pensado sobre esta situación? Yo creo que Shirley ayer platicó, platicaron, tuvieron una plática y hoy pues hay otra historia. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues pienso que primero debo agregar que es complicado platicar del tema si Shirley no está presente, o sea, voy a tratar Casi nunca está presente. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy respetuosa, obviamente, para no aludir su no presencia. Su no presencia. Entonces, sí, porque si estuviera presente la aludiría. La impresente de la ¿Me semana. hago entender? ¿Perdón? ¿Me hago entender? Sí, bastante. Ok. Lo que pasa es que fue un poco confuso. La ausente del reality. Dale, dale, no por el continúen premio. porque Como tú, que siempre tiempo es oro. Te dale. confundes bastante, Gillian. Perdón, yo dije que venía ¿Qué a tal pelear. esa Perdón. Pero nominación? lo curioso es que tú te confundes con Vanessa. todo el mundo aquí. Ah, sí, es que yo soy así. Vanessa. Mira, entonces, ausente del con reality. respecto a eso, creo que Ay, no vino por el premio. el gusto de Shirley y Fred se ha venido desarrollando. Yo sí hablé con ella, quedamos en lo que siempre hemos quedado, en no estar juntos. Más allá del cariño, a Fred ya se lo he dicho, ya lo habíamos hablado de hecho, porque él me había dicho que por qué no soltar. Pues de hecho ya habíamos soltado, lo que pasa es que en un contexto afuera, cuando tú no estás con alguien, más allá del querer, pues simplemente te alejas. ¿Me hago entender? No. No te entiendo. Pues simplemente te alejas. Pero aquí, pues estamos en un contexto en el que todo el tiempo te estás viendo con los compañeros y este tipo de cosas, entonces genera igual cierto acercamiento y más que todo cuando hay un cariño, cuando hay un querer. Pero más allá de cualquier cosa, yo lo celebro. De hecho, son personas solteras, libres de hacer lo que les dé la gana y a mí definitivamente no me afecta. Vuelvo y lo repito, lo celebro y si quieren disfrutar, que disfruten. Además, fue impresionante la pasión que desbordaban. Chimba de diversión. Eso me huele a celos.
¿Qué? ¿Quién piensa que ese comentario fue celos? O ¿Uno? sarcasmo. ¿Chicas? ¿Dos? Mari quiere hablar, Mari Yo me quiere prometí hablar. nada. No opinas. Yo Mari estoy quiere bien. hablar. Estoy en mi zona. Bueno, es complicado porque hemos visto ayer una parte de Shirley con Sebastián el día de ayer y hoy una parte con Fred y Shirley no se encuentra tan bien y pues es la única que realmente podría también decir lo que ella piensa sobre esta situación, pero no se encuentra, se siente un poco indispuesta, aunque también vendrá para obviamente hacer valer su voto. Fred, ¿qué pasó allá atrás? ¿Dónde? Antes de cerrar. ¿Dónde, perdón? Allá atrás, si no, sabe que el poder del amor sabe todo, independientemente, pero bueno. usted Vi las dígale qué va a cámaras, pasar. vi las cámaras ahí. No, pero las cámaras o no cámaras encerrados. Cuéntame. Ah, no, es que justo estaban haciendo unos tipos buñuelos ahí. Entonces, fuimos a comer buñuelos. Ok. ¿Tu última versión? ¿Qué casualidad? Muy bien, dejamos con esa última versión. Mañana Pero pues bueno, con el mañana queda la gala Wow. final, donde vamos a conocer a los campeones, pero también se dirán las últimas palabras entre ustedes y se tomarán las últimas decisiones. Muy bien. Las últimas versiones. Dicho esto, continuemos con la tercera edición de los nominados son. ¡Emocionante! Por eso le pido a Talay que traiga los premios, por favor. ¿Están listos, chicos? Para la tercera edición de los nominados son tercera y última de la primera temporada. Muy bien, vamos a comenzar con el indiscreto. Esta vez, esta versión tiene masculino, femenino. Ay, gonorrea. Es esta persona que de momento como que dice cosas, ¡zas! Y la gente se va enterando como, Y se va. y dice comentarios aquí, se le confía algo y lo dice por allá, o ve algo y no se lo aguanta. Entonces tenemos a los nominados en esta categoría. O sea, paréntesis, el sapo. El primer nominado es... Ricardo. ¡Bravo! ¿Por qué? El segundo nominado es... Esto es de mujeres, estamos en hombres. El segundo nominado es... Los tres forman un lago. Andrés. Y el tercer nominado, bueno, son 4 en esta categoría. El tercero es... Fred. Y el último, pero no menos importante, Miguel. Sebastián. No, papi, yo no estoy ahí. Sebastián. Fue una categoría difícil, señores. Peleada, que hay 4. Los jueces siguen peleando la decisión, siguen peleando la decisión. ¿Unánime o no, Vanessa? Señores, ¿tenemos decisión? Unánime que todo el mundo. Clarísima, clarísima decisión. Eso están comprados los. Después de las últimas semanas, hemos decidido que este premio indiscutiblemente es para Fred. ¡Grande, sapo! ¡Sapo! Me merecía Ricardo. Creo que no fui tan discreto como pensé. Y con lo de la Este sí lo cocina, acepto, menos, este sí lo Fred, acepto. entonces ya. Gracias, de verdad lo agradezco. Dale, dale. Muy bien. Fred. Ahora vamos a la indiscreta, señores. La misma descripción. Así que vamos a las nominadas. La primera nominada es La gatica de María. Gillian. Jamás. La segunda nominada es La gatica de María Ramos. Andreina. ¡Qué feo! Y la tercera nominada es Kim.
Ay, agarra el primero. Eres adoptada. Ah, sí, sí. La ganadora de este trofeo muy apreciado, hecho del poder del amor, de oro de 24 quilates, es para Gillian. Te aplaudo unas palabras, por favor, Gillian. Felicidades. Ay, yo creo que ya es costumbre para mí ser la zapa, al parecer. Ahora la me tomé todo y ahora es la indiscreta. Mami, mira, gané algo. Pero nada, gracias. Muy bien. El Heidi del reality. Vamos con el detallista de la temporada. Está entre Alejandro y Miguel. Este fue difícil. Ese es muy lindo y el poder del amor lo da con mucho gusto. Los nominados son, el primer nominado es Miguel. El segundo nominado es Alejandra. Y el tercer nominado es Renier. Fue muy difícil. No, mi país no tiene dinero para pagar eso. Hemos visto detalles lindos. De parte de ustedes tres y de los demás chicos, la verdad también. Se esforzaron. Supieron conquistar. Con detalles. Pero el ganador es... Alejandra. Ese dron rindió. No, mis detalles eran más caros. Mis detalles eran más caros. Sabía que ese dron tenía algo que cumplir. Y que ese primer auto que lo atropelló no lo iba a detener. Gracias. Muy bien, ahora vamos con el premio La Incondicional. Tú, la misma de ayer. Todo el mundo cante. La que ahí estuvo. La que no se rindió. La que esperó. Hay 3 nominadas. Lamentablemente, de las 3 nominadas faltan 2. No. Así es. Pero de todas maneras, que la que queda es la ganadora, que es Mare Ceballos. Esto sí me lo llevo, pero con orgullo de Vanessa. Dale con Andrés y Ayer, la incondicional. La que no espera nada, pero esperó. Esperé todo el reality. Llegó. Ya. Gracias, Diosito, sirvió el amarre. Las pelitas. Híjole, tienes un amarre. Qué miedo. Es paro, él me cortó el pelo. Es paro mío. Es paro, mi amor, no tienes ningún amarre, pero gracias. Aquí está, de verdad. Esto es para ti, mi amor. Te lo juro. Adiós. Bueno. Pero ¿por qué no hacemos esa votación? Hay 3 premios más. 3 premios más muy bonitos, pero son para personas que no están aquí. Es por eso que voy a empezar a hacer llamarlas que vengan a recibir su premio. Muy bien, el primer premio que vamos a entregar, porque pues el poder del amor no solamente es lo que ven, hay cosas también detrás de cámaras. ¿Sí? Eso sí. Y vamos a hablar y el premio de Paciencia de Oro. ¡Lina! Una persona que ha una mujer que ha aguantado todo, señores. Que es la primera en despertarse, la última en acostarse, la que recibe todas sus
Muchas gracias a ustedes por forjar mi paciencia. Eso es todo lo que quiero decir. No los querés. Que los odio. No, no los quiero. No, mentira. Los quiero mucho. Los llevo en mi corazón. A todos. Y no veo la hora en que vuelvan a sus países a pasar el tiempo con su familia. A pasar las Navidades. El Año Nuevo. Los quiero mucho. Los voy a recordar siempre. Y los llevo en mi corazón. Viste que ya concibió todo esto. Mira. Un fuerte aplauso para Nina. Muy bien, el siguiente premio es para un hombre de hierro. Un hombre inamovible. Un hombre que tiene la fuerza para cargar a cualquiera de ustedes. Un hombre que no te deja pasar. Que no te deja pasar. ¿Vieron esos movimientos? Un hombre que si tiene que decirle, Hayden, Hayden, se los dice con muchas ganas. Así que el premio, aunque él no me entienda, Hayden, es para Hassan, por favor. Alguien, por favor, que traduzca algo. Hayden. 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 Gracias, Hassan. Teşekkürler, Hassan. A él yo no creo que lo puedan cargar y tirar. Bueno, quién sabe. Y bueno, el último, pero no menos importante, Es para abajo, no se puede aguantar. el que hace que todo se mueva detrás de cámara, No lo conocemos entonces. que está corriendo de un lado para otro, que uno lo llama y tiene una continuación, y por eso le hemos puesto el nombre de Hussein Ujaja, y ese premio es para él por todo lo que hace detrás de cámara. Oye, chicos, me le dan miedo. Déjenlo quieto al pobre. ¿Qué está pasando? No veo. Hussein, ¡ay, Dios! What are your words? ¿Qué? Él dice que los odia a todos ustedes. Ajá, any words? I hate all of you guys. Que los Teşekkürler, odia, teşekkürler. pero they love you back. ¡Paredón! No. I hate all of you. O sea, lo mantiene. Le dijeron que diga te amo. Él dijo que no los odia. I love you too, baby. Algo, any words to the first generation? You've been with them all the time. I just want to say anything. ¿Nada? Me lo reservo. Say something. Bueno, chicos, llegó el momento crucial, un momento decisivo y el momento que realmente vinimos a la pregala. En sus manos está parte de la elección de escoger al ganador y la ganadora de la primera generación del Poder del Amor. Estos 4 meses y medio se resumen en este momento. Ustedes deben de tener en mente qué quieren hacer con su voto, quién ustedes creen que se lo merece. Así que es una decisión totalmente personal. Cada quien debe saber lo que ha vivido, lo que ha compartido y quién se merece ganar. Así que dicho esto, vamos a comenzar.
Pero antes les quiero explicar la votación. Cuando lleguen van a tener 2 urnas, una azul y una roja. En esta ocasión comenzarán con poner el nombre del chico que quieren que gane el poder del amor. Escriben su nombre, dicen el porqué y ponen el nombre en la urna azul. No olviden enseñarlo a la cámara y así mismo será cuando escriban el nombre de la chica. Después escriben el nombre de la chica, lo enseñan a cámara, dicen el porqué y lo ponen en la urna roja. Esas urnas se van a sellar y solamente se abrirán el día de mañana y juntos veremos voto por voto. ¿Muy bien? Dicho esto, vamos a comenzar con la votación. Les recuerdo que estas votaciones se van a convertir en puntos y esos puntos se sumarán con la puntuación que se dé por la votación del público. Dicho esto, vamos a comenzar y la primera en votar será Claudia. Mi voto es para una pareja que ha tenido todo mi apoyo prácticamente desde que llegué. Para mi amiga la bandolera. Y para mi amigo su bandolera. Sean felices, ámense. Ricardo. Para mí esto es muy difícil, ya que me hubiera encantado votar por Miguel. Se ha portado muy bien en los últimos días y me ha tratado increíble, pese a todos los problemas que tuvimos. Pero la persona que me acompañó de viaje ese fin de semana, que fue increíble y quien jamás me negó la posibilidad de conocerme como un buen amigo, es Alejandro. Tengo a 2 ecuatorianas, Andreina y Mare, y me encantaría apoyarlas. Son buenas chicas, pero hay alguien que me recuerda a una persona que amé con todo mi corazón y mi vida. Y esa persona aquí me escuchó. Y aparte de todo eso, es amiga de mi compañero de viaje. No es amiga, es la novia de mi compañero de viaje. Mariela. Me recuerda a una persona que amé mucho. Pirri. Renier. A pesar de que ha sido una persona que me ha apoyado en todos los momentos y también se ha mantenido entre los primeros durante toda la temporada. Y esa persona es Miguel. Por parte de las chicas, me gustaría votar por esta persona porque también ha sido una chica que ha estado ahí pendiente de mí. Hemos tenido una linda amistad desde el principio. Y también ha sido una chica que ha estado entre las primeras durante toda la temporada. Y
por eso me gustaría votar por esa persona. Y esa persona, esa chica es Andreina. Siempre he dicho que esos han sido los participantes por los cuales yo votaría en la votación final y mantuve mi voto, así que Miguel y Andreina, mucha suerte. Jessica, puedes ir directamente a votar. Voto por ellos porque creo que merecen ganar. Fred. Porque ha sido un hombre sincero y que ha demostrado que el verdadero amor existe. Porque aceptó volver y reencontrarse con el amor que había dejado aquí y ahora está dando frutos. Mariela. Mi voto merecido para los hombres es para Alejandro Josefino. Y no porque sea mi novio. Yo creo que merece ganar porque ha tenido toda la paciencia y el amor del mundo y ha logrado estar en el juego sin dejar de demostrar los sentimientos, y para mí él tendría que ser el ganador. Y mi querida Marida, una historia de amor hermosa, siendo real, siendo fuerte, siendo vulnerable, siendo toda una mujer. Alejandro. Mi voto de los hombres va para Miguel. Siento una gran gratitud hacia él. En la gala 6, él brindó la casa cuando yo me estuve por ir. Y eso permitió que yo pueda concretar mi historia con Mariela. Así que, en parte, que yo sea hoy en día novio de Mariela, se lo debo a él y a su público. Y mi voto de las mujeres va para Mariela. Gracias a que me hizo sentir el amor en su máxima expresión durante estos meses. Nada más que decir. Muy contento. Andreina. Persona porque a pesar del tiempo siempre he sido un hombre detallista, y no hablo de detalles tangibles, hablo de esos detalles de estar ahí conmigo por el amor, por la paciencia, por ser ese apoyo incondicional, que a pesar de algunas discusiones o a veces de no hablarnos, siempre estaba con una mirada para darme ese apoyo, siempre estaba ahí haciéndome entender que no estoy sola. Gracias. Gracias por ser ese cómplice, ese compinche, ese amor. ¡Ay! Tengo que enseñarlo, ¿cierto? Miguel. Bueno, voy a votar por esta persona porque para mí ha sido una gran amiga. Y más que una amiga, es esa hermana que siempre quise tener. Te quiero mucho, mi Meli. Tú sabes que eres esa hermana del alma. Gracias por darme esos bonitos momentos de risas, de locuras. Y escúchame que paz y amor es importante tener.
Sebastián. Este es mi voto porque realmente fuimos amigos desde el día 1 y siento que merece ganar el reality. Y ella, a pesar de nuestras diferencias alguna vez, hoy en día podría decir que es una muy linda amiga y la pareja de Miga. Así que mis mejores éxitos para ella. Melissa. Andreina. Miguel. Austin. Voto por mi compatriota Shirley. Y por mi manito Alejandro. Mare. Creo que ya lo saben. Ay, Mariela. Pero no puedo negar que ese señor Miguel. Voy a votar por una persona que pienso que su historia de amor me ha llamado mucho la atención. Parece que se merecen todo lo que están viviendo y de los hombres voy a votar por Edgar y abajo coloco los nombres de 3 personas que me hubiese encantado que estuviesen ahorita mismo compitiendo por esta final. Pues, obvio por mi bebé. Kim. Voto por Shirley porque está desde el comienzo del programa y siento que se lo merece. Voto por Austin por mi galletita favorita. Andrés. Voto por ellos porque para mí son la mejor pareja del reality y la que mejor ha sabido llevar su relación. Gris. Voto por Alejandro porque es un chico increíble, un ejemplo a seguir de perseverancia. Espero a Mariela y es un amor muy lindo, así que sé que va a aprovechar muy bien el dinero. Voto por Shirley porque es mi mejor amiga. Ella siempre ha estado conmigo desde el inicio. Aparte, es una guerrera, ha soportado muchísimo en el programa. Edgar. Miguel ha estado ahí desde el primer día, me ha ayudado muchísimo. Siento que de las pocas parejas me ha ayudado mucho con pareja.
So, siento que él debería de ganar. En conjunto A, obviamente, siento que Miguel y Andreina nos han ayudado mucho, a mí y a Claudia, a estar donde estamos. Hay veces que las parejas, él y yo, nos vamos a una esquina los cuatro y hablamos. Es bien bonito compartir con otra pareja sana, sincera. Esta misma. Jillian. Pues voto por esta personita, ya que pienso que tiene mayor posibilidad a ganar. Así que, Shirley, te quiero mucho. Ojalá este premio sea para ti. Pienso que él debería ganar y bien, te aprecio mucho y ojalá también gane. Y finalizamos con Sergio. Carismático, creativo, alegre. Creo que era el que mejor manejaba la situación, mejor manejaba el grupo, tenía un liderazgo y compartí mucho con él. Así que mi voto va para él. Lo mismo por ella, carismática, alegre, buenas vibras. Me cayó súper bien desde antes de venir. Entonces también mi voto va por ella, merecida. Muy bien, ya han finalizado los votos y quiero pedirle a Hussein que traiga las urnas porque las vamos a sellar al frente de todos para que vean que todo está bien y abrirlas mañana en la gala. Muy bien, ya están sellados con el sello del poder del amor, así que mañana podremos abrirlo juntos y saber cuál es el voto de todos ustedes. Quiero recordar que también el voto del público es muy importante. ¿Por qué? Porque el voto del público se convierte en un puntaje y ese puntaje va a ir de manera ascendente. El que tenga menos votos recibirá un punto y así sucesivamente. En casa de las chicas es del 1 al 10 y en casa de los chicos del 1 al 7 porque sabemos que no están en la contienda Renier, Ricardo y Sebastián. Así que mañana sabremos qué votó el público y también qué votaron todos ustedes. Y en este mismo tono quiero recordarle al público y agradecerles siempre por estar con nosotros. Y si usted quiere estar aquí, la segunda temporada, entre a la página www.elpoderdelamor.tv e inscríbase. Muy bien, yo soy Vanessa Claudia, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta pregala. Los esperamos mañana en la gran final del Poder del Amor. Y chicos, sus 8 horas están completadas. Bienvenidos a la gran final del Poder del Amor. Y muy feliz de haber compartido con todas y todos ustedes. Chicos, los voy a extrañar y en Bolivia tienen una fruta esperándolos. Lo más lindo que encontré aquí ha sido Melissa y la verdad estoy bien contento de haberla encontrado de ella. Llegó el momento de la verdad y vamos a comenzar contando votos. El primer voto de Casa de las Chicas es para el primer voto
de Casa de los Chicos es para... Ahora vamos a ver la gráfica. Acabamos de ver de la votación de las casas y la votación del público será revelada al final. ¿Tú te acuerdas de Renier al principio, Vane? Cuando le preguntas algo, me lo reservo. Voy a confesar, para mí entrevistarte siempre fue un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque no hablaba nada. ¿A quién ves como ganador de Casa de las Chicas y de los Chicos? Mare, Andrés, Mariela, Alejandro son mis ganadores. ¿Por qué no pueden soltarlo? A mí no me gusta que me tiren indirectas. Entonces, cuando quiera mi amor, me avisa y me dice cómo es. Lo lógico es que gane Andreina y Miguel. Qué buena historia. Cambió totalmente mi concepto del amor. Bonitos recuerdos, Vanessa. La historia que no pudo ser. Ahora sí conocemos a los finalistas de cada casa. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir y solamente queda anunciar el ganador.